Yo soy Emilio Domènech, por cierto, soy periodista. Quienes no me conozcan, he estado muchos años en Estados Unidos como corresponsal y hay una lección que me traje muy aprendida de Estados Unidos, que es que la transparencia pública suele ser bastante heavy. Quizá no porque lo permita el gobierno estadounidense, que también en muchos ámbitos, sino porque también la sociedad, la ciudadanía, ha conseguido crear muchas herramientas disponibles para todos para que sepamos cómo funciona el gobierno. Yo soy un friki de la política estadounidense, es algo que me ha entusiasmado desde hace años, y lo que te permite Internet en Estados Unidos, ¿no?, y esas herramientas de código abierto es entender la política estadounidense, entender cómo funciona la sociedad allí. Desde datos demográficos de cualquier parte de Estados Unidos, a nivel de condados, de estados, desde saber cómo funciona el proceso legislativo en cada una de las localidades del país. Sé perfectamente el dinero que recibe cada candidato político cuando se presenta a una campaña presidencial o una campaña local, a la alcaldía, al Congreso. Todas esas herramientas son increíblemente útiles y también muy importantes para la democracia, porque nos permiten llevar un escrutinio bastante estricto de los políticos y de la vida política. Es ahí donde entra que iniciativas como Parlamentia, de la que ahora hablaremos un poco más, entran para ayudarnos a nosotros, en este caso los ciudadanos españoles, a que entendamos un poco mejor la democracia en la que vivimos y en la que convivimos. Así que no me voy a extender mucho más porque prefiero que sea Ana Pastor, periodista y fundadora de Neutral, la que se encargue de explicar esto un poco mejor. Nos vemos en un ratín. Pues nada, pensé que Nanísimo me iba a hacer alguna pregunta y te iba a hacer el clásico de las preguntas las hago yo, pero las preguntas las hago yo, ahora las van a sufrir la Salle y Madina. Bueno, básicamente estamos aquí porque creemos, casi todos los que estamos aquí, en la transparencia. Parlamentia probablemente es uno de nuestros proyectos en Neutral más queridos y más esperados. Es la primera plataforma, para quien no lo sepa todavía, donde se pueden consultar cómo se hacen las leyes en España, desde que entran en el Congreso hasta que salen publicadas en el BOE, que son cuando son efectivas. Cuando nació Neutral sabíamos que no queríamos ser una empresa más del sector audiovisual y por eso siempre decimos que somos una media startup. Sabíamos que la tecnología era la que nos iba a ayudar a ser mejores, a ser más incluso, y que iba a ayudar también a que nuestro trabajo se entendiera mejor. ¿Cómo hemos conseguido ser más y no sustituir a la gente por la tecnología? Pues gracias a los centauros. Hay aquí gente del equipo de Neutral y de Parlamentia, está Carlos, está Irene, está Blanca también, hay aquí compañeros y compañeras, a los que llamamos los centauros. Algunos son periodistas, otros son ingenieros, y centauro significa que pueden combinar ambas habilidades. En este nuevo mundo de centauros, de tecnología, de inteligencia artificial, también hemos llegado a la conclusión de que lo que más nos gusta son las nuevas alianzas, y Borja Vergareche, el equipo de Harmon, comparte con nosotros bueno, esa visión y esa mirada hacia la tecnología centrada en los valores y sobre todo en el valor de la transparencia. Nosotros creemos que hacer alianzas de este tipo es lo inteligente, es lo bueno, es bueno para todos, es bueno también para este país, y eso también habla del nuevo mundo en el que nos movemos. Como decía antes, Parlamentia, que es una herramienta que podéis entrar en ella y encontrar el histórico de leyes, distinguir entre los tipos de procesos legislativos que tenemos, es una herramienta que la ha hecho una empresa privada, Neutral, con el apoyo de Harmon y también con la ayuda de Political Watch, que también están por aquí hoy. No nos importa decir que nos gusta que esto lo haya hecho una empresa privada. Nos habría encantado, como decía Nanísimo, que en otros lugares esto es un organismo público el que lo pone en pie, pero creemos mucho en la iniciativa y no nos importa. Y antes de dar paso al coloquio, a las preguntas que van a tener que responder la Salle y Madina, sí quiero decir también y anunciar que Parlamentia habla del proceso legislativo en España, pero que hemos dado un paso más y con ayuda del Parlamento Europeo ya se puede consultar todo el proceso también legislativo en Europa que nos afecta. Alguien del equipo de Neutral me decía, recuerda que se puede consultar si las leyes que anuncia el gobierno como suyas en realidad son una obligación europea. Entonces hace así, y Lobato también. Eso se puede distinguir cuando se ponen una medalla que no es de ellos también. En cualquier caso, yo creo que es una herramienta muy útil, que habla de la transparencia y que habla de cómo la gente quiere saber, porque lo tenemos detectado, pero no encontraba un lugar y ahora ya lo tiene. La tecnología y la inteligencia artificial nos lo permite y vamos a hablar de ello, cuánto nos ayuda o cuánto nos preocupa. Voy a invitar ya a la Salle y a Madina. Madina está tomando notas y empezamos también esta parte del debate. Para quien no les conozca todavía, he preguntado si podía decir que erais expolíticos. Bueno, sí. Sois.
Son expolíticos. Acaba de llegar otro que se llama Toni Roldán, que vendrá después. Bueno, ya sabéis que Lasalle es profesor de, si no me equivoco, de Filosofía del Derecho, ¿sí es así? Es escritor y autor de un montón de ensayos. Es uno de los mayores expertos también en tecnología, una rara avis, como decíamos, quizá un poco centauro también tú. Un poco, ¿no? Esa mezcla más filosófica, más humano. Y exdiputado. Edu Madina, que es socio de estrategia de Harman, es exdiputado, exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Y quiero empezar preguntando, sé que a Borja esta pregunta no le gusta, que si utilizáis ChatGPT. Yo trasteo. Trasteas. Trasteo con él porque me parece súper interesante ver cómo estamos asomándonos a una herramienta que va a cambiar una parte muy importante de la manera de aproximarnos a la creatividad y a cómo podemos operar con la creatividad. Pero sigo recurriendo a la página en blanco. Es decir, no puedo salirme de la página en blanco, pero me gusta ver cómo con las preguntas direcciono lo que la criatura hace. Sí. La uso poco, trato de aprender su funcionamiento, pero todavía, vamos a decir que no forma parte de mi día a día, ¿no? Reconozco que me hubiera encantado tenerla habilitada en mi teléfono y preguntarle cómo se podía contestar en tiempo real algunas de las intervenciones que me tocó hacer con José María Lasalle enfrente en el Congreso de los Diputados. O sea, esa tecnología en su día hubiera sido bastante útil para aguantar un debate con él, pero... Esta es la pregunta que iba a hacer ahora, que en la perspectiva que vosotros tenéis de no sé si es otro mundo en el que vosotros vivisteis la política, ¿cuánto creéis que ha evolucionado, y estamos hablando de inteligencia artificial y tecnología, en este periodo, ¿no? No recuerdo si son 15 años, 10 años Sí. vuestras salidas. Sí, bueno, sí, yo salí del gobierno en el 18 con la moción de censura, pero yo creo que la inteligencia artificial todavía no está siendo utilizada para los políticos. Para Puede los políticos. ser, no la están utilizando y no creo que las utilicen por el momento durante mucho tiempo. Creo que forma parte de una herramienta asistencial más para los gabinetes y los equipos que asisten a los políticos, pero los políticos en el cara a cara y en la capacidad para proyectar narrativa política todavía no la utilizan. O sea, que estamos en el mismo punto que tú cuando te fuiste prácticamente al gobierno, ¿tú crees? De punta tecnológica. Hombre, yo era secretario de Estado de Agenda Digital y te puedo asegurar que en ese momento como herramienta no existía. De hecho, yo me fui creando la comisión para poner en marcha un libro blanco sobre inteligencia artificial en el año 2018. Cuando en ese momento estábamos hablando de elaborar un libro blanco. Teníamos ya una comisión que estaba trabajando los derechos digitales y yo, la agenda que había introducido en la Secretaría de Estado era vista como la agenda de un friki, que se dedicaba precisamente a poner en valor estas cuestiones en las que de pronto alguien pensaba, ¿podemos proyectar una reflexión crítica sobre los escenarios que visibilizamos intuitivamente sobre lo que va a ser el impacto de la tecnología a 10 años vista? En ese momento nos hablaba de derechos digitales y pusimos en marcha la comisión, pusimos en marcha una comisión sobre brecha digital de género y sobre todo la comisión de algoritmos y de inteligencia artificial. Pero insisto, no estaban en el imaginario ni siquiera del debate. Edu. Nos haces una pregunta que nos encasilla como en el tiempo de Adolfo Suárez un poco. Sí. O sea, no nos hemos ido hace tanto. José María en 2018, después de una moción de censura, yo en el 2017 después de un congreso del PSOE, que básicamente a los efectos viene de fenómeno. Eso iba a decir, os gusta como subrayar el motivo, ¿no? Ambos. Sí, Me gusta. Por algo, igual es por algo también. No, yo creo que no estaba en el debate político la regulación de una transformación tecnológica de esta magnitud. El Parlamento español, el gobierno español, no discutía en aquellos años nuestros en el Congreso de una disrupción de esta magnitud en la historia de la humanidad. El presidente del Congreso que yo me encontré cuando entré por la puerta era un monstruo de la política que se llamaba Manolo Marín, que se dedicó a colocar ordenadores en el hemiciclo por primera vez y tratar de alfabetizar en términos de utilización digital a diputadas y diputados que llevan muchos años y que no tenían en el correo electrónico, en las webs, en el acceso a los ecosistemas básicos de la digitalización, digamos, una formación profesional habituada y cotidianizada. Y fue el momento en el que se empezó a normalizar ese primer instante de salto digital, digamos, ¿no? Pero el debate no anticipó los seísmos que estaban por llegar, no identificó ni pronosticó el impacto que muchos de los temas que podemos tener
en muchas instituciones del mundo, muchos parlamentos del mundo y muchas escuelas de negocios, think tanks y eventos como este se están produciendo sobre las posibles consecuencias y los recorridos de futuro que algo como esto puede traer. Era un momento, yo diría, bastante anterior, un poco embrionario, una política no tan lejana, pero yo diría algo distinta en cuanto a este asunto que nos junta aquí, ¿no? Es verdad que la tecnología impacta en todo, específicamente la inteligencia artificial está impactando de manera brutal en cualquier ámbito de la sociedad que veamos, empresarial, económico, etcétera. Pero quiero preguntaros por el riesgo que vosotros le veis, por hablar de la parte negativa y ahora hablaremos de la parte positiva, en lo público, de lo que estamos hablando hoy aquí. Si sois pesimistas, catastrofistas, si pensáis que puede tener una buena aplicación o que realmente hay que desconfiar, como está pasando en otros ámbitos, pues no sé, más de la parte de algoritmos, que no es solo inteligencia artificial, ¿no? A ver, yo he sido un firme defensor desde hace ya muchos años de que era imprescindible aproximarse a la digitalización desde la regulación, en la idea de que no solo la innovación era la herramienta que debía operar en el ámbito de la digitalización, sino que la digitalización tenía que ir de la mano de una innovación regulada, porque si no hay un mecanismo de supervisión, la digitalización puede tener impactos sociales importantes, porque la tecnología tiene un efecto antropológico, cultural, ontológico, económico extraordinario. No solamente incrementa la productividad y la competitividad de las empresas, sino que tiene unas externalidades negativas muy grandes en ámbitos que no podemos en principio identificar matéricamente, pero sí de una manera cultural. Y ese es uno de los problemas que se ha ido generando alrededor del impacto de la digitalización, que en su tecnología más disruptiva, que es la inteligencia artificial, está provocando, en mi opinión, ahora mismo, por una regulación insuficiente, pero sobre todo por una falta de propósito y de gobernanza en su diseño, que al final todo se reduce a un modelo de gobernanza. Primero, entender lo que es la inteligencia artificial, no solamente la entraña tecnológica de lo que es la herramienta en sí, sino todas las capas que envuelven los significantes que rodean de manera cultural a la inteligencia artificial. Y, en mi opinión, y esto, bueno, en el último libro que he publicado sobre civilización artificial lo abordo, creo que la crisis de la democracia liberal tiene que ver directamente con la irrupción de la inteligencia artificial. Particularmente, y lo resumo casi en una especie de titular, porque es lo que está acabando con la clase media. Desde el momento en que la revolución industrial atribuyó al ser humano la capacidad de liberarse del trabajo físico y le dio la oportunidad de hegemonizar el trabajo intelectual se convirtió en el ámbito de desarrollo de las clases medias, como arquitecto, como abogado, como ingeniero, como médico, etc. La inteligencia artificial está operando directamente sobre el trabajo intelectual, haciendo que valga menos y en el horizonte a que sea sustituido por inteligencias artificiales. Y eso está provocando, evidentemente, una sensación de angustia no identificada en las clases medias, porque ven cómo su estatus se ve alterado, y segundo, porque miran con nostalgia al pasado. Eso explica que la polarización y particularmente los populismos estén arraigados en la clase media. No porque lo que falta es gobernanza. Es decir, es afrontar unas políticas públicas que intervengan en ese ámbito. Claro, pero le quiero preguntar a Edu, y os pregunto a los dos. Estás hablando de regulación e innovación, que me gusta, son dos conceptos que a veces parecen contrarios, ¿no? Pero que son muy necesarios en el caso de lo que estamos hablando. ¿Regulación de quién? Porque, claro, en el contexto español, un gobierno puede intentar regular, estamos hablando incluso de plataformas que están fuera, el contexto de la Unión Europea, o sea, ¿cómo se aborda aquí la regulación? Bueno, yo creo que tenemos dos opciones. Una, rendirnos al prestigio intelectual del pesimismo, no es el caso de José María, pero es verdad que la declaración de la existencia de un Armagedón que viene hacia nosotros, una especie de Don't Look Up de la peli, ¿os acordáis? Donde todo el mundo sigue haciendo una vida normal mientras viene... Me parece que tiene un magnetismo atractivo, pero desde mi punto de vista nos aleja de la realidad. Yo prefiero enfocarlo de otra manera. Sé que hay una enorme carrera global por el dominio, el liderazgo y el control de la inteligencia artificial. Sería raro que hubiera una gran carrera global por el liderazgo de un Armagedón. Seguramente hay también ecos de una gran oportunidad en todo esto. Y como siempre de nosotros depende. No es una inteligencia artificial que vaya con nosotros haciendo nuestra vida cotidiana como en la película esa, esperando a que llegue un meteorito. Va a depender de nosotros y de lo que hagamos cómo llegue esa realidad.
Y esto es a lo que creo que debemos preguntarnos cómo queremos que eso suceda. Claro, uno aspira a una regulación global. Ojalá desde Naciones Unidas llueva una especie de principio de subsidiariedad, aterrizando en todos los Estados miembros, 200 Estados miembros del ecosistema de Naciones Unidas, una misma regulación para afrontar, enfocar, encauzar, canalizar una transición tecnológica de tal magnitud que es verdad que si no se regula puede llegar a poner en riesgo el funcionamiento que conocemos de las democracias liberales e incluso hacer rozamientos e erosiones en el funcionamiento, vamos a decir, aspiracional de la teoría de los derechos humanos, ¿no? Así que debemos regularla. Es verdad que esto pasa pocas veces. A lo mejor ha habido alguna realidad legislativa que haya nacido de la sede de Nueva York, esa torre de cristal de Nueva York, y después haya llovido en 200 países. A mí ahora mismo así de entrada no me suena. Normalmente son procesos de avance y retroceso, de ensayo y error, de cooperaciones regionalizadas. La Unión Europea es un buen lugar para hacerlo, la OCDE es otro, el G20 es otro. Patrones de, vamos a decir, tirones legislativos que después generan efectos de copia en lugares cuando se hacen hegemónicos unos valores de interpretación de un salto tecnológico como es este, donde no hay consenso, porque es difícil enfocar igual en Asia y realidades de los países satélites de China, con Estados Unidos, con Europa, que tiene una codificación legislativa de la digitalización muy diferente a la que tiene Estados Unidos. Por tanto, podemos esperar a que la ONU resuelva, bueno, de entrada, la ONU yo creo que somos nosotros, todos los países democráticos, algunos en transición democrática hacia otras realidades, vamos a decir, constitucionales o políticas, que forman parte de un ecosistema donde es muy difícil que vaya a alcanzarse un acuerdo de entrada que llueva. Por tanto, habrá que apostar. Yo prefiero pensar que frente a quienes creen que la autorregulación de las empresas lo tiene que decidir todo, yo no, yo lo siento. O sea, las que se autorregulen, bienvenidas sean. Las que avancen en autorregulación con modelos fáciles que nos expliquen caminos, bienvenidas sean. Yo creo en la regulación democrática de un fenómeno como este. Y esto pues, implica hablar de transparencia, implica hablar de responsabilidad, implica hablar de equidad, para evitar sesgos algorítmicos que discriminen por género, por raza, por procedencia, por cualquier variable. Implica hablar de seguridad, implica hoy en día, en plena transición energético sostenible, de sostenibilidad, implica hablar de capacidades de recurrencia, cuando te afecta, tienes o no tienes derecho de recurso. Todo esto hay que regularlo. En espera de que en Nueva York se pongan 200 países, algunos democráticos, otros autocráticos, otros totalitarios y otros extremadamente dictatoriales, de acuerdo en esto, que no lo van a hacer, ojalá avancemos. Y yo, perdón, ojalá avance España y sepa apostar, pues por ejemplo, con comités de ética que no los presida un ministro, que sean independientes, que incorporen voces de la sociedad civil, expertos de la academia, que empiecen a codificar los patrones éticos con los que anticipar procesos que van a venir. En los libros de José María hay muchas pistas extraordinarias que hay que seguir y en otros muchos libros de mucha gente que está pensando muy bien esto, ¿no? Así que, frente al prestigio intelectual del Armagedón, yo tiendo a una mirada, no sé si iba a decir socialdemócrata, es muy arriesgado con José María soltar ese adjetivo aquí, porque me va a vacilar, pero yo diría optimista. Porque socialdemócrata soy yo. Por eso. ¿Cómo ha cambiado la vida, madre mía? Estáis hablando de regulación, de que bueno, fenomenal si España da el paso, pero que estamos hablando de un contexto mucho más complejo. ¿Hay algo en paralelo o antes de la regulación que pueda hacer domesticar a las sociedades? No sé, Edu apuntaba a un paso previo, no sé si estaba pensando en eso también como sociedad, como individuos particulares. Harari no está todo el rato en contra de la inteligencia artificial, lo que dice que las redes han provocado progreso en todas las sociedades. Entonces, ¿qué hacemos? La inteligencia artificial está para quedarse y para seguir escalando en su capacidad de transformación de nuestras sociedades. Pero no es una tecnología facilitadora más. Tiene una serie de componentes culturales extraordinariamente potentes que alteran la manera que el ser humano tiene de relacionarse con nosotros, consigo mismo y con el entorno en el que se desenvuelve. Y por lo tanto tiene unas implicaciones de impacto que requieren identificar un interés general y por lo tanto un marco regulatorio. Es imprescindible afrontar el desarrollo de la inteligencia artificial de la mano de la regulación. Pero la regulación no puede ser una regulación asfixiante en la capacidad innovadora que ha de concurrir en el entrenamiento de la inteligencia artificial, sino que hace falta acompañarla en ese proceso y definir claramente dónde están los límites, porque la naturaleza de la inteligencia artificial es no tener límites, porque el conocimiento es poder. En el fondo es una criatura hobbesiana que plantea la lógica de trascender permanentemente los límites. Por lo tanto, no puedes
esperar que ella se autolimite, ni siquiera con los sesgos que introduzcas. Necesitas un marco regulatorio que acompañe el procedimiento y todo el desarrollo de la programación y también del entrenamiento y el diseño de la misma. Pero al mismo tiempo que se da esa regulación, fijando sobre todo los espacios prohibidos, identificando claramente los riesgos, que es un poco lo que hace el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, hace falta ir un poquito más allá. Hace falta establecer nuevos marcos de colaboración, en primer lugar, público-privados. Es decir, no es la autorregulación, pero evidentemente necesitamos, en un entorno colaborativo como el que tenemos hoy, generar espacios para que lo público y lo privado dialoguen en este campo. Y para eso, por lo tanto, necesitas un diseño superior de gobernanza, que identifique cuál es el propósito, es decir, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Y ese diseño superior qué es? Ese diseño ¿En tu superior cabeza qué es? Para una sociedad como la europea, es poner la inteligencia artificial al servicio de lo que representa la civilización europea, que es la defensa de los derechos fundamentales, la centralidad del ser humano, la implicación de que la política no puede propiciar la crueldad, es decir, todo lo que representa la tradición judeocristiana ilustrada que ha alimentado el semillero intelectual, moral, cultural de Europa. Y eso es un valor competitivo porque, entre otras cosas, vinculada a la regulación está la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene un valor económico, también en la innovación. Saber dónde están los límites y comprender dónde está la gobernanza es un valor competitivo, sobre todo frente a Estados Unidos, que recela de la regulación, y China, que la pone al servicio del control social. Claro, pero como decías tú, Edu, en otros ámbitos es más fácil hacer espacios estancos, pero en el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, en Europa frente a Estados Unidos, ya no te cuento hacia el otro lado, como te decías, no sé si a ti te suena imposible. O sea, abordarlo de una manera... Muy difícil, porque son conversaciones con procedencias y tradiciones jurídicas muy dispares, por continentes casi se puede perfilar, Asia, Europa, Estados Unidos, y sus, por usar un viejo término de las relaciones internacionales, y sus zonas de influencia, ¿no? Parte de lo que se está discutiendo en el mundo tiene que ver con qué tipo de regulación digital va a darse a sí misma la Unión Europea, que regula, arbitra muy bien, pero juega peor. Tiene menos jugadores globales de grandes tecnológicas globales que nacieron en otro continente, pero que operan transfronterizamente, permeando en el conjunto de la humanidad, y nosotros no tenemos un ecosistema de empresas que compitan a esa escala. Asia empieza a tener algunas, Europa no lo tiene. Tiene un aspiracional que es el que ha descrito también José María ahora mismo, ¿no? Una serie de tradiciones, de valores, de principios, de cosmovisiones humanocéntricas, de tradición humanista, de tradición ilustrada, de tradición liberal, convergiendo en esta complejidad europea de 27 Estados miembros, tan diversa, tan dispar y con enfoques tan divergentes a veces, pero que tiene que tomar decisiones de regulación en la escala regional, en una lucha abierta con algunas de las grandes empresas globales que operan y nacen en Estados Unidos, ¿no? Operan a nivel global, pero que nacen en Estados Unidos. Así que esta es una de las conversaciones que se están produciendo. De cómo se resuelva, en parte va a orientarse la conversación a otras escalas. Pero bueno, ojalá. Quizás estemos en fases iniciales, ¿no? Una vez escribiendo una cosa que no viene a cuento para un libro con unos compañeros periodistas, describíamos la sensación, un poco tenemos ante esta tecnología la cara que tuvieron que tener aquellas británicas y británicos que vieron pasar un tren por primera vez. Somos esos británicos viendo pasar un tren por primera vez en la ruta hacia Manchester, porque era imposible imaginar el impacto que iba a tener aquella revolución que estaba iniciándose sobre esos dos raíles, ¿no? y aquel vapor. Creo que esto es aquella revolución elevado a un exponente n que nadie sabe fijar bien, ¿no? Es un poco indeterminado, así que somos esos que miraban al tren. Estos que miramos estos primeros instantes embrionarios de este gran salto, tampoco podemos tener tampoco todas las respuestas, pero es una conversación que tiene que tener sus transiciones, sus tiempos medios, sus tiempos largos hasta sentarse, ¿no? Y a la vez es maravilloso, ¿no? Que seamos los que estamos Imagínate. intentando imaginarnos ese nuevo mundo. Bueno, antes de pasar a estas preguntas, por cierto, las ha respondido más gente, ahora lo va a explicar bien Borja. Antes de que terminemos, quiero preguntaros por España. ¿Esto debe ser bandera país? ¿Cómo convertir este tema, o a España en una referencia en este tema, haciendo una apuesta que hasta ahora yo creo que ningún gobierno ha tenido las luces, ya no digo largas, medias, una apuesta por perfiles más tecnológicos, etcétera, no solo de captación de talento, que también, sino de formación interna, o catastrofismo, polarización, lo que está provocando la inteligencia artificial es precisamente esto en un país como el nuestro con tanto nivel de ruido? O sea, para entender la inteligencia artificial hay que entender
que una parte fundamental del desarrollo de los sistemas futuros van a girar alrededor de la creatividad y el inconsciente. Y la combinación de creatividad e inconsciente tiene que ver con el pensamiento hispánico. Es decir, el pensamiento hispánico es un pensamiento mediterráneo, es un pensamiento complejo, es un pensamiento mestizo, con todo lo que eso representa. Además, tenemos un corpus lingüístico con una capacidad de conceptualización, en mi opinión, superior a la anglosajona. En la medida en que el español, al ser directamente heredero del latín, tiene una capacidad en su corpus conceptual extraordinariamente competitivo. Porque, por de pronto, es capaz de trasladarle a una inteligencia artificial una distinción que conceptualmente en una programación anglosajona provoca ciertas fricciones de ambigüedad, que es la diferencia entre ser y estar. Eso ya es un elemento fundamental para algo que pretende ser alguien consciente pero sin conciencia, que eso es la inteligencia artificial, ¿no? Si estás aspiracionalmente queriendo en el desarrollo de programaciones que buscan la autonomía construir algo parecido a estados mentales que atribuyen el ser, sin embargo, tú le vas a tener que atribuir no la función de ser, sino de estar asistencialmente en relación con quien trabaje con ella. Eso, en mi opinión, ya es una ventaja competitiva extraordinaria. Lo que pasa es que hace falta ser capaces de encontrar la masa crítica que permitiera a España, dentro de Europa, porque nosotros no podemos ir solos a ningún sitio, sí liderar el corpus conceptual que permitiera el entrenamiento sobre la base de la lengua que potencialmente es superior, en mi opinión, al francés, al italiano, siendo capaces de atribuirnos, de alguna manera, esa centralidad que como lengua heredera del latín tenemos y que podríamos ser capaces de escalar en toda su potencialidad, sobre todo mirando a América Latina con todo lo que representa. Y luego, yo creo que, solo con esto termino, Europa tiene muchos activos para elaborar una inteligencia artificial propia. De hecho, el documento de Draghi sobre competitividad insiste en la idea de hay que hacer una inteligencia artificial europea. De acuerdo, porque tenemos masa crítica, tenemos los datos más importantes. El dato que genera un europeo es mucho más valioso que el que genera un chino o un norteamericano. ¿Por qué? Porque el europeo tiene un nivel de renta, un nivel de cultura, de educación, de complejidad cultural infinitamente superior. Y todo lo que implique complejidad enriquece el entrenamiento de la inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos datos hipervaliosos. Tenemos infraestructuras tecnológicas para entrenar las inteligencias artificiales que otros no tienen, centros de supercomputación como otros no tienen. Tenemos un despliegue de infraestructura de fibra extraordinario. Tenemos, no solamente eso, tenemos centros de investigación no coordinados de primer nivel, desde el CSIC aquí al Max Planck o a la Sorbona y tantos otros. Es decir, tenemos capacidad porque tenemos, por ejemplo, matemáticos teóricos como no los tiene ninguna otra sociedad global. Premios Nobel que son matemáticos, que son capaces de elaborar matrices algorítmicas para el Internet de las cosas. Eso no lo tienen otros. Si fuéramos capaces, que es un poco la idea que está proyectando, sin aterrizarla de manera directa, Draghi en su análisis de competitividad, desarrollar todo eso en un alineamiento estratégico, Europa puede hacer una inteligencia artificial extraordinariamente competitiva. Y si el lenguaje lógico que se alimenta de la conceptualización es el español, porque tenemos un corpus idiomático único, tenemos un papel, un rol. Y ese es lo que debería hacer, que yo creo que hasta cierto punto lo está tratando de hacer, me consta, porque el Ministerio de Transformación Digital lleva tiempo trabajando una IA pública, a través de la Biblioteca Nacional. Y yo creo que ese es un activo muy potente. Las haya pasado del catastrofismo a estar en su prime, ¿no? Como dirían nuestros hijos. O sea, fenomenal. Para dar paso a Nani y a Borja, mucho mejor ahí arriba. Te lo ha dejado ahí arriba. No, tenía que haber cerrado el joder, pero no puedo mejorar eso. No, a ver, yo tengo una mirada optimista por varias razones. La primera, porque España parece estar por primera vez despertando en los furgones de cola de la gran revolución de la sostenibilidad. Y en el debate de las energías se juega una parte relevante de esto que estamos tratando. Dos, por su posición geopolítica. Capacidad de tener una influencia regional en el entorno de la Unión Europea y una capacidad privilegiada de interlocución con todo un continente como es Latinoamérica. Inversiones crecientes. Se ha anunciado, no sé si ayer o esta misma mañana, una inversión inmensa en Málaga entre Accenture y Nvidia
igual que otras grandes tecnológicas, Google es un gran ejemplo de lo bien que lo ha hecho allí, invertir en una ciudad que es una ciudad española. Un ecosistema de startups que ha crecido mucho en el ámbito de la tecnología en los últimos años. Si se fusionaran y en vez de tanta pyme crecieran un poco más, sería todavía muchísimo mejor. Talento, como lo ha dicho José María, de mucha gente que se ha formado en campos de ingeniería y en tecnología, que sabe hacerlo muy bien. Numerosas universidades y centros de investigación. El CSIC, citado por José María, es uno. El Centro de Supercomputación de Barcelona es otro. Tenemos tejido, tenemos talento, tenemos tradición, tenemos posición geopolítica, tenemos vagón, parece preferente en el debate de la sostenibilidad. Falta continuar invirtiendo en infraestructuras, no tener miedo a algunas de ellas, como centros de datos, etcétera, etcétera, seguir apostando por la investigación, seguir apostando por la educación y la formación y pensar que esta vez podemos tener algo que decir en un debate tan trascendente en la historia de la humanidad como es este. Mi tesis es la de siempre, o lo decimos nosotros o otros lo dirán por nosotros y tendremos que seguir sus códigos, así que es mejor jugar un papel que yo creo que, de manera optimista, por acabar igual que como he empezado, podemos jugar. Bueno, pues vamos a... Muchas gracias, Edu Medina. Nada, muchas gracias, Ana Pastor. Muy interesante. Borja Vergareche siempre ha tenido también en su ADN la transparencia. Cuando nos conocimos hace 500 siglos, casi cuando Suárez, es de los pocos periodistas que en España hacía esa apuesta. Ahora su vida ya no es de periodista, pero sigue teniendo esa misma creencia. Y estas preguntas que hemos hecho también se han lanzado a un público mucho mayor. Así que, Borja, si te parece, aplaudimos a La Salle y a Medina. Gracias. Nada, ¿no? Del micro ahora lo conectaréis. Y viéndoos a todos, ya teníamos una constatación antes de empezar, que es que en el binomio IA y democracia hemos tocado una tecla que genera interés, que genera pasiones incluso, y que aquí hay un tema que es importante. Así que me toca daros las gracias a todos por venir, y hablo en nombre de Harmon, de Carmen, nuestra presidenta, de Jaime, nuestro CEO, y de varios consultores del equipo que con la avidez intelectual que les caracteriza, pues veo que pueblan la sala. Es un tema importante que muchos de los que os veo también por ahí, clientes, amigos, algunos que estáis en el lado público de las cosas, y Javier, Juan, Tess y otros que os veo por ahí, preguntas, dilemas, interrogantes, muchos sin respuesta, que a nosotros, en nuestro lugar un poco, ¿no?, como consultores que intentamos escudriñar eso que llamamos agenda pública y conectarla con la vida corporativa de las empresas, e interrogantes que nos transmitís. Todos tenemos la sensación de que los que estáis en el lado público de las cosas y quienes estáis en el lado privado de las cosas, la IA va a transformar todo, ¿no? Nuestro quehacer cotidiano, cómo nos miden nuestro quehacer cotidiano, para qué servimos y cuál es nuestro rol un poco en el ecosistema. Para Harmon es un gusto el proyecto que tenemos con Neutral y sus centauros, y para Ana y para mí creo que mucho, ¿no? Porque es verdad que llevamos muchísimo tiempo hablando de estas cosas. Hay talento en Harmon y talento en Neutral maravilloso que está aprendiendo a conocerse, ojalá para hacer cosas como este evento y muchas otras que esperamos que salgan de lo que es un proyecto de cooperación, de innovación, de poner en común cosas y ver si nos salen cosas, ¿no? Y quiero agradecer también muy mucho a Fede Buyolo y a la Fundación, porque realmente es nuestra casa y todavía se nos eriza un poco el pelo al atravesar un poco pues estos pasillos y estos jardines y todo lo que implica. Y la verdad es que nos parece el lugar más adecuado, bueno, recogiendo esa tradición, no sé si la judio-cristiana, pero sí la ilustrada, no te veo, José María, recogiendo esa tradición intelectual para aportar otras cosas. Voy a presentar muy brevemente algo de lo que contendrá un humilde paper, informe, que os enviaremos la semana que viene, donde hemos investigado un poco el tema. La conclusión es, esto ya está aquí. Hemos arrancado en un tono más elevado, filosófico, porque estábamos convencidos, y lo estamos, de que la aproximación a este tema debe partir de una aproximación basada en valores, reflexiva. Y ahí estoy muy de acuerdo en lo que han dicho Edu y José María, pero esto ya está ocurriendo. Como poco, 70 estados en el mundo ya están implementando planes nacionales de inteligencia artificial.
mandaremos un paper que hemos enviado a varias personas, algunos estáis aquí, para que nos compartan un poco también sus reflexiones. ¿Cuál diríais que es el país que puede estar liderando este tema o que ya tenga bastante avanzada la integración de la inteligencia artificial en la cosa pública? Salvador es una respuesta posible. Estonia es la respuesta obvia que todos hemos oído que están liderando. Muy interesante el modelo Bureaucrat, donde están centralizando un montón de trámites en clave gobierno electrónico, si queréis, pero muy avanzado, introduciendo amplificación con inteligencia artificial de esa interfaz electrónica del gobierno. La tecnocracia singapurense, nunca he sabido muy bien, Edu, seguro que tu gentilicio de Singapur, complicado, ¿no? Tecnocracia, gentilicio de Singapur, tecnocracia, pero tienen ya, por supuesto, su propio modelo de lenguaje que ha fagocitado décadas de registros administrativos, políticos, parlamentarios y, por supuesto, están trabajando en una versión segura intraadministración de un ChatGPT, una inteligencia artificial generativa para sus funcionarios, ¿no? ¿Quién lo hubiera tenido, Edu, a la hora de subiros al estrado en el Congreso o no? No lo sé. Claro, eso es un buen debate. Reino Unido, la nueva administración está frenando un pelín, hablando un poco más de control y de cuidado. Donde sí tienen iniciativas avanzadas es en el ámbito de cálculos asociados a la transición climática. Os estamos dejando aquí pistas de reflexión y de investigación y cuando aprendáis cosas, por favor, nos las devolvéis. Yo sigo en esta modalidad de TED Talk, versión verbena de verano, que me han hecho hacer con este micro aquí, con vuestro permiso y gracias por vuestra paciencia. Ejemplo interesante de... Así es la vida, y en Harmon hacemos de todo, ¿verdad? Canadá, ¿no? Si Singapur es tecnocracia, Canadá es multiculturalismo. En la región de Quebec están aplicando inteligencia artificial en la elaboración de políticas públicas que se adapten mejor a las peculiaridades, microdata, inteligencia artificial, public policy, de las regiones idiomáticas, étnicas que conviven en la región de Quebec. Y Estados Unidos, pues como siempre, ¿no? Si en los albores, Ana, de cuando hablamos de transparencia en este país, antes de la ley de transparencia de acceso a la información de 2014, la Freedom of Information Act de Estados Unidos y todo el entramado administrativo asociado, hoy día, quedaros con esto, no saquéis el móvil ahora, lo podéis sacar luego, AI.gov es un impresionante repositorio de iniciativas de todas las agencias del gobierno federal estadounidense utilizando soluciones de inteligencia artificial. Además de que ya están corriendo a abordar el eje energético-climático detrás de todo esto, con diálogos que van trascendiendo entre OpenAI y el gobierno para la creación de data centers, ¿no? Y si seguís muy de cerca, Emilio, la actualidad estadounidense, aunque hemos tenido otras cosas, ¿no? Pero ha sido interesante cómo el gobernador de California ha vetado una ley hace el lunes, que era una ley de control político-administrativo previo que imponía obligaciones de transparencia, de testeo previo, de compartición, de evaluación a los proveedores privados de inteligencia artificial, impulsado por congresistas estatales demócratas, que ha vetado el gobernador, perdonad, en una batalla, os podéis imaginar, de intereses épica. Y sabéis que es importante porque California suele ser el que lidera la regulación luego en el ámbito federal de muchas cosas y siempre se ha dicho que California es la pista de aterrizaje del efecto Bruselas de regulación en ciertos ámbitos donde a nivel federal en Estados Unidos cuesta más hacer avanzar las cosas y como bien me recordaba Javier, a quien ahora os presentaré, Europa ha lanzado antes del verano la AI Act, la regulación, el reglamento de inteligencia artificial que va a mirar mucha gente. Más divertido aún, os presento a Jas Gaspadar. Jas Gaspadar es un candidato de la oposición bielorrusa. En las pasadas elecciones de febrero, en la que competían 4 partidos,
que apoyan todos a Lukashenko, el dictador bielorruso, y la oposición bielorrusa presentó un candidato que es un chatbot, por así decirlo, una entidad de inteligencia artificial, lo mismo que ella y Steve, candidato por la circunscripción de Brighton en las últimas elecciones parlamentarias británicas, o el Partido Sintético de Dinamarca. Empezamos a ver, en el ámbito de la política electoral, políticos artificiales. Veremos dónde lleva todo esto. Optimistas o pesimistas, pues yo no tengo la respuesta, pero me genera un pelín de ansiedad, no sé a vosotros. Contexto que no me extiendo. Nos pilla este debate con unas democracias liberales cansadas, en un contexto de desconfianza, de incertidumbre, creciente polarización que bloquea muchas cosas y una sensación de que nos cuesta. Y cuando digo nos, son nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros altos funcionarios, nuestros políticos, que deben regular una realidad difícilmente comprensible para legos como nosotros, y más si son gente de letras como somos muchos de los aquí presentes. En cualquier caso, primer palabra de la noche: legislación, automatización, legimation. ¿Posibles ventajas de incorporar la inteligencia artificial a procesos legislativos? Sí, puede universalizar la participación ciudadana en los procesos, permite hacer análisis y simulaciones de resultados de manera muy ágil, puede permitir el llegar a consensos entre grupos parlamentarios si le asignamos labores de mediación, porque puede ayudar a hacer enmiendas transaccionales. Se habla del Code as Law, del código como ley, de estandarizar la manera o los armarios literarios con los que hacemos leyes. Para mí es un gran punto de interrogación, pero puede facilitarlo. Y luego se habla mucho de la microlegislación, cómo utilizar la inteligencia artificial para introducir micromodificaciones en textos legales en vigor para ir gestionando algunas de las correcciones que apliquen, ¿no? Pero los retos o las amenazas son muchas, ¿no? Los sesgos y las alucinaciones que sabéis que provocan muchas veces el machine learning, soberanía tecnológica, debe dotarse la administración de sus propias tecnologías, lo mismo que el sistema de justicia español tiene su propio Teams para la intervención remota en procesos judiciales. ¿O hacemos alianzas con las compañías que están liderando esto con una capacidad de inversión y de innovación y de atracción de talento que, y es así, en principio por ahora no tienen la función pública y ojalá la tuvieran? Y esto es otro buen debate. Se habla del riesgo de la posible dilución de la intentio legis, ¿no? Es decir, oye, ¿pero qué quería decir el legislador cuando escribió esto? Y entonces vamos a los debates en el 77 que alumbraron la Constitución española, pero si tenemos algoritmos mediando esa función, se puede perder esa trazabilidad. Hay un reto de formación digital en el Estado y, por supuesto, ciberseguridad y amenazas híbridas. Y en todo esto, ¿España qué tal? Tenemos la suerte hoy, España ha puesto en marcha recientito la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Voy a dejar a Javier Torres, que según el Boletín Oficial del Estado de este sábado es el nuevo secretario general de esta agencia, que va a tener su sede en Coruña, y creo que tenemos mucha suerte de que estés hoy aquí y muchísimas gracias. Me ha dicho que le salían muchísimas respuestas a las cosas que estabais hablando Ana, Edu y José María, pero yo por ahora le voy a dejar que aproveche aquí para enseñarnos si decimos aesia o aesía y nos vamos todos a casa diciéndolo bien por ahí. Y nos podrás hablar del modelo de lenguaje ALIA, muy interesante creo, y tenéis en José María un potencial advisor del proyecto, ¿no? Del potencial del castellano como lenguaje de programación. España está all in con este tema y hay ganas de trabajarlo bien. Ojalá el contexto político lo permita. ¿Qué tal el proceso legislativo español? Son datos que hemos extraído con el equipo de Neutral en Parlamentia, herramienta que os puede permitir sacar este tipo de datos. Estamos en los niveles más
altos, récord histórico. En verde tenéis los proyectos de ley aprobados, en negro los no aprobados en las distintas legislaturas. Por supuesto, en la primera legislatura, con la efervescencia fundacional y constitucional que había, se someten un montón de proyectos de ley y se rechaza un tercio. En la anterior legislatura se rechazó el 42%, es un dato, es un récord histórico que apunta a un cierto bloqueo en la capacidad legislativa del Congreso de los Diputados. En términos relativos, datos que podéis trastear a quienes os diviertan estas cosas en Parlamentia. Y el uso, algunos dirían abuso, del Real Decreto Ley como herramienta de regulación, donde también estamos en récords históricos. Unos lo atribuirán a querencias personales de ciertas personas, pero en un ámbito más genérico, ¿no? El contexto parece que empuja esto. Esto es lo que queremos dejar aquí para los paneles que ahora Emilio va a introducir, y estas son algunas de las preguntas y respuestas que intentaremos recopilar y, sobre todo, como diría Ana Pastor, estos son los datos y vuestras son las opiniones, ¿no? Así que gracias, Emilio, te dejo continuar. Buenas, ¿qué tal? Bueno, mientras se sitúan las sillas, estabas hablando de mediación. Me he acordado ahora que el otro día leí una entrevista, creo que era con alguien de Tinder, que decía que ahora lo que va a pasar es que tú hablas con una inteligencia artificial, se aprende tu personalidad y entonces hay un avatar virtual que habla con otro avatar virtual de otra persona y si se hace una conversación y la cosa va bien, hacen match. Entonces ya no tienes ni que hablar, que es maravilloso. La mediación de la inteligencia artificial nos va a salvar de las conversaciones incómodas. Pues la siguiente mesa es la inteligencia artificial en la esfera pública. Hemos hablado mucho ahora de lo que ha hecho el ámbito privado, ¿no? para hacer todos o lograr todos estos avances de los últimos años. Así que quiero invitar a Nerea Luis, Javier Pérez, Tomás Pastor y Manuel Ángel Méndez para que se suban aquí a charlar sobre este tema. Bueno, pues presentará a todos Nerea Luis, doctora y consultora experta en inteligencia artificial. Tenemos a Tomás Pastor, que es director general de Neutral, Javier Pérez, director de Political Watch, y Manuel Méndez, redactor jefe de Tecnautas en El Confidencial. Les he dicho, esto es algo que hemos pactado previamente, que no se pueden pasar de 2 o 3 minutos. Yo tengo preparado una cosa, ¿vale? En el momento que os paséis, va a sonar este para que mantengamos un poco el dinamismo, pero vamos a empezar con algo bastante dinámico, que es un verdadero y falso, ¿vale? Si creéis que es verdadero, levantáis la mano; si creéis que es falso, no hace falta que os mováis. ¿Los gobiernos europeos están mejor preparados que Estados Unidos, o estarán, para integrar la inteligencia artificial en el sector público? ¿Verdadero o falso? Uy, pesimismo. Pues empiezas tú, ¿por qué? Buen inicio. A ver, es complicado ir al asunto así tan rápido, pero... okay. Ay, sí, es verdad, perdón, los micros. ¿Se oye bien? Sí. Hay un componente... Mira, voy a empezar por algo que creo que es del día de hoy, donde el CEO de SAP, la mayor compañía de software europea, ha dicho que es increíble, que es inaceptable que Europa regule la inteligencia artificial de la forma que lo está haciendo, y que si queremos liderar en algo como continente, no podemos regular así la inteligencia artificial. Es curioso que lo ha dicho en Silicon Valley. Estaba en Silicon Valley estos días. No sé qué mensaje tendrá aquí. Pero yo creo que lo que se está haciendo ahora con el EA Act es un paso muy, muy, muy importante, y la mejor forma de ver el impacto que está teniendo es precisamente la reacción de las Big Tech, de las grandes tecnológicas. Hace poco salía la noticia de que Facebook, Meta, era de las 3 grandes, de las 4 grandes Big Tech, ha rechazado firmar una especie de acuerdo previo de compliance con el AI Act. El resto, de momento, la están firmando. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Lasalle al principio. Es imposible tener un avance ético y un avance diferenciado de lo que están haciendo, por ejemplo, ahora países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que ya están siendo un poco
la clave entre Estados Unidos y Europa y que se rigen por unas líneas éticas y regulatorias totalmente diferentes a Occidente, es imposible confiar en esta tecnología si no tenemos esa regulación. El problema, y con esto cierro, es que obviamente hay un trade-off de competitividad, está claro, y teniendo en cuenta que cada país ahora mismo en Europa está tirando por un lado, tenemos a Francia impulsando a Mistral, UK yendo por su lado, sobre todo con foco en seguridad, etcétera. Va a ser complicado, pero creo que ese es el reto. Si un reto tiene Europa y los países miembros es liderar en la forma ética de desarrollar la inteligencia artificial. Y Nerea, ¿tú por qué no has levantado la mano? Porque te quiero hacer... O sea, entiendo que es algo porque tiene que ver con la competitividad, ¿no? Y el hecho de que Estados Unidos también es un agente súper establecido en inteligencia artificial. Sí, a mí, de hecho, el AI Act como tal, las primeras versiones, encima yo estaba muy de acuerdo con cómo se había planteado. ¿Qué ha pasado? Que me genera duda con todo el movimiento que ha habido con la IA generativa, lo estamos viendo todos a nivel técnico, ¿no? Que es de donde yo me queda más cerca, el mundo técnico, yo soy ingeniera. Claro, hay muchas dudas, ¿no? Es decir, sí, hay unas bases, ¿no? Que se han montado con el AI Act y creo que es muy positivo que tengamos como ese cauce regulatorio que nos ayude a los técnicos a, sobre todo, llevarlo a la mesa también, ¿no? En las organizaciones, en las empresas, pero si lo pensamos desde el punto de vista de si vamos a tener más facilidades o no, claro, ahora se pone un punto que es un poco agridulce, ¿no? Pues ha hecho mucho trabajo, pero hay un contrapunto que es todos los avances están viniendo, ¿no? de las grandes tecnológicas, lo estábamos diciendo, el estado del arte está en las grandes tecnológicas. Y luego tenemos casos, ¿no? Como el de Mistral y alguno por ahí, que casi son como, vamos a decir, anecdóticos, ¿no? Si miras toda la foto en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos un sitio para probar. Es decir, lo que yo veo en Europa, lo que está pasando es que tenemos intención de regular y está bien y tenemos afán de conversación, ¿no? Y de materializarlo, pero si si empiezas a bajar todas esas leyes, ¿no? Todos esos, ¿no? la pirámide, ¿no? El high risk, el low risk y todo esto que se va a montar, y alrededor de la IA generativa, ¿qué va a pasar si un modelo entra en la regulación o no de una manera o de otra? Cuando te lo llevas al mundo técnico, es muy difícil llevar esa conversación directamente con todos los interrogantes que hay ahora mismo. Por eso no levanto la mano. Creo que veremos, obviamente, ¿no? cómo lo lleva cada uno, pero a la larga, quizá Estados Unidos, precisamente porque tiene esa facilidad de prueba y esa capacidad de infraestructuras, ¿no? Con esas grandes tecnológicas allí, que también obviamente hacen mucho lobby y obviamente están muy presentes, ¿no? En toda esta conversación. De la nueva ley, como por ejemplo la de California. Precisamente en California, al final Gavin Newsom, o sea, quiero decir, es alguien muy cercano a Silicon Valley y que cede a ese tipo de presiones. Entonces, veremos, pero no, es decir, echo de menos que en Europa y sobre todo en España, que tengamos esa facilidad, ¿no? para probar con... Gracias, porque acabas de introducir mi segundo verdadero o falso, que es los políticos en España carecen de voluntad para implementar la inteligencia artificial en las administraciones. ¿Verdadero o falso? Europeos, vamos a decir. Que no me quieren meter en problemas. Vale, venga. En realidad, de voluntad no te sé decir, porque además que generalizar voluntad en la clase política española europea, lo que sí es que creo que hay un gap que no es tecnológico, que es el ecosistema de datos públicos que tenemos en España. O sea, para entrenar estos grandes modelos hacen falta una cantidad y calidad de datos que ahora mismo en España ni los tenemos, ni son interoperables, con lo cual sé que se está en ello y yo creo que digamos, tanto en términos de infraestructura administrativa como en apuesta por estos temas, creo que esto se va a acelerar, pero ahora mismo bueno, no está el escenario para aprovechar todas las oportunidades. Y luego, creo que también hay que ser un poco, o sea, bajar un poco la expectativa. Llevamos 10 años teniendo algo que coquetea con la inteligencia artificial, pero que es el machine learning, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, y la administración no los ha utilizado. Ni la administración, ni el Congreso de los Diputados. O sea, hay cositas, y aquí suelto una anécdota. Nosotros hemos analizado el spam parlamentario, ¿no? Las más de 110.000 preguntas parlamentarias de la anterior legislatura. La mesa del Congreso
tendría muy fácil, de hecho nosotros hemos hecho algo parecido que solucionaría eso, detectar qué preguntas son abusivas, repetitivas y demás, y se sigue haciendo. Dices, esta me suena que la presentó este grupo la semana pasada. Bueno, pues no se está aprovechando lo que es algo mucho más sencillo, más barato, con lo cual es verdad que ahora hay un Ministerio de Transformación Digital, estamos todos como con la moda de la inteligencia artificial, pero yo creo que hay una actitud de aprovechar las oportunidades tecnológicas para solucionar problemas del día a día cotidianos, que yo creo que ese sería un gran avance. Que eso, Tomás, me lleva a otra pregunta, porque nosotros en Neutral, que hemos trabajado, bueno, habéis trabajado sobre todo, yo no he estado en esta parte, pero tocar muchos datos públicos para poder hacer análisis o con inteligencia artificial también para poder llevar a cabo nuestros reportajes. No sé de esa manera cómo ves tú el panorama de los servicios públicos o las administraciones públicas en España, la disponibilidad que hay y la facilidad que puede haber en el caso de que queramos adaptarnos a una nueva era de la inteligencia artificial en lo público. Para nosotros ha sido un infierno. Ya. Desde el principio que hablamos del proyecto de Parlamentia, teníamos proyectos iniciales anteriores, siempre pensamos en tecnología, siempre pensamos algo de lo que se habla en la primera mesa, ¿no? ¿Cómo evitamos los sesgos? O sea, en realidad, la mejor manera de evitar sesgos, porque todo tiene sesgos, no hablemos solamente de inteligencia artificial y tecnología, el diccionario también. Pensamos, ¿cómo evitamos eso? Mucha transparencia. Vamos a empezar proyectos que en realidad, igual no va a consultar mucha gente al principio, pero le va a servir a la gente. Parlamentia era uno, Transparentia era otro, que era poner los sueldos de la gente a disposición de todo el mundo. Y que se usa muchísimo ahora para... Y que se usa mucho. Para dar porra, sobre todo. Pero es un infierno, porque ¿dónde encuentras los sueldos de los alcaldes actualizados? ¿Dónde encuentras los sueldos actualizados de los cargos públicos, de las empresas públicas? Es muy complicado. Afortunadamente con la IA tenemos más capacidad, más herramientas, pero es un déficit que tenemos. Al principio de Neutral también hicimos un experimento que era pedir más o menos el mismo dato en la administración británica, un dato de transparencia, y en la administración española. Éramos un medio que estaba iniciándose, era una startup. Nos contestaron en cuestión de menos de 24 horas, los británicos, aquí no. Entonces, todo ese ejercicio de transparencia en el que nosotros, distintos agentes y desde la tecnología se puede facilitar, es fundamental. Da igual que sea IA, que sea criptomonedas o que sea lo que sea. Da igual la tecnología, lo importante es al servicio de qué la estamos poniendo. Y ahí nosotros hemos tenido muchos problemas con los datos, como tenemos todos cuando intentamos emprender un proyecto relacionado con este tipo de cosas y datos públicos. Hemos estado hablando de lo que hay actualmente. Nerea, te quería preguntar a ti específicamente sobre el potencial. O sea, ¿cuál es el potencial real que has visto tú que tiene la inteligencia artificial en los servicios públicos? A ver, el potencial es, o sea, a mí me parece brutal, es decir, por resumirlo con una palabra, ¿no? O fascinante. La inteligencia artificial, lo decían antes, ¿no? Viene para quedarse. Es una disciplina que lleva ya muchos años desarrollándose, aunque ahora haya tenido como ese gran boom, ¿no? Pero tiene un porqué, y es que hemos aprendido a trabajar con esos conceptos, con ese lenguaje que se va adaptando el modelo, ¿no? Va entendiendo cómo le va hablando el usuario y demás. Y esto sí lo llevamos a la administración pública, claro, a nivel de búsqueda, de trazabilidad, de transparencia, de eficiencia. O sea, hay una cantidad, no es llevar la inteligencia artificial al usuario final a que interactúe con él. No, yo no voy por ahí. O sea, llegará, quizá llegue un momento que tenga sentido, ¿no? Para ciertos casos. Pero en el momento en que estamos aquí, con todo el esfuerzo que se ha hecho en digitalización, con todos esos datos que están por ahí todavía perdidos, la inteligencia artificial generativa tiene una gran capacidad para poder estandarizar y enriquecer todas las bases de datos y facilitar esa recuperación y acceso a la información, tanto desde el punto de vista de sistemas informáticos como desde el punto de vista de accesibilidad, como os digo, y trazabilidad. Y creo que es ahí donde la administración puede y debe poner el foco, porque además son flujos internos, hay mucho más control de los datos, se puede trabajar, ¿no? con cierta calma, se puede hacer una validación interna sin estar demasiado expuestos, y creo que es donde se van a ver grandes cambios si se empieza a aplicar ahí, claro, la inteligencia artificial, porque luego todos esos datos ya bien curados y demás podrá utilizarlos otra gente, ¿no? Y ahí es donde le veo, vamos, el
el gran potencial. De hecho, quiero que penséis en herramientas específicas que vosotros pensáis que se podrían aplicar, ¿no? Quizá en sanidad, en educación que puede dar un poco más de miedo, ¿no? Pero antes, mientras hablamos de eso, te quiero preguntar a ti primero, Manu, porque en el periodismo sí que estamos viendo cómo muchas herramientas las utilizamos. Ha salido ahora Notebook LM, no sé si lo habéis visto, de Google. Lo estuve probando el otro día, pero tú le das un montón de documentación. Yo le di como 20 PDFs sobre ciudades verdes y le dije, hazme un podcast. Y me hizo un podcast a 2 voces, como si fuera lenguaje natural. Me fui a pasear a mi perra y escuché y dije, pues ya sé todo lo que tenéis que saber sobre ciudades verdes en un podcast de 10 minutos. O sea, de verdad que es alucinante. Entonces, la cuestión es, lo usamos en nuestros procesos diarios, pero ¿qué herramientas podemos plantear para los servicios públicos que no nos haga tampoco crear una dependencia muy bruta de la inteligencia artificial? ¿En medios te refieres? No, yo lo digo, pero ya pensándolo en servicios públicos, porque Ya. nosotros está claro que lo estamos usando como parte del proceso, pero tampoco podemos depender de ellos porque somos periodistas, no somos unos vagos. Yo creo que... bueno. Es verdad, hombre, me tengo que defender, ¿no? Sí, yo creo que más que dependencia, en lo que hay ahora en muchos sectores, yo diría que hay una obsesión, ¿no? En medios hay una obsesión. Sí que tenemos una dependencia de Google Discover, una enorme dependencia, y estamos en un momento de transición de la dependencia de Discover a la dependencia de lo próximo que pinta que puede ser inteligencia artificial. Yo creo que la clave, y creo que es muy transversal en diferentes sectores, aplica a medios, y en el Confidencial, por ejemplo, tenemos varios comités de IA. Estoy en varios de ellos donde estamos viendo qué proyectos lanzamos y llevamos desde hace meses utilizando de forma muy activa inteligencia artificial desde producción de ciertos contenidos a traducciones y están cambiando la estructura. Antes decía Lasalle el tema de la clase media, ¿no? Los periodistas, para bien y para mal, somos muy de clase media y está cambiando para bien y para mal las estructuras y los cargos de la gente y qué hace cada uno. Pero creo que la clave, tanto en medios como en sector público, es cuál es el objetivo, qué necesitamos hacer. ¿Necesitamos reducir costes? ¿Necesitamos tener más suscriptores en un medio o mejorar la atención al cliente que se le da en un ambulatorio? ¿Necesitamos aumentar tráfico? ¿Qué es lo que necesitamos? Y a mí lo que me da la sensación, tanto en medios como hablando pues, con muchos directivos que están implementando esta tecnología, es que hay esa obsesión que decía de hay que hacer algo, ¿no? Y empieza a haber cierta mirada, no sé si escéptica, pero se empieza a hablar ya en el término que siempre se inventan términos muy afinados, el AI retrench, ¿no? Ese paso hacia atrás y empieza a haber, por ejemplo, hace poco salía el caso de una gran farma que cancelaba un gran contrato con Microsoft Copilot porque decía, es un contrato millonario, no le veo el retorno suficiente para todo el jaleo que nos va a crear, ¿no? Y creo que hay bastante de esa obsesión, creo que hay mucho hype. Antes se comentaba Ana y se comentaba el tema de catastrofistas optimistas. Yo creo que hay un tercer grupo que es gente que yo me incluyo más en este último grupo, que no tenemos claro si la inteligencia artificial va a dar lo que realmente promete. Yo creo que está por ver y por añadir simplemente, lo comentaba el propio Mark Zuckerberg el otro día, hace muy poco, justo cuando presentó las gafas estas que son la leche, y que por cierto ya se ha creado una forma de hacer reconocimiento facial por la calle según vas en tiempo real. Me lo ha contado 404 Media. ¿verdad? Exacto, hoy justo lo contaba. Él lo decía, dice, no se sabe, solo hay dos certezas, se necesita muchísimo dinero y mucha energía para que esto escale y para llegar realmente a un punto donde la inteligencia artificial sea esa revolución histórica de la humanidad, ¿no? Ahora no estamos ahí. Y él mismo decía, por temas técnicos, que aquí tú sabrás mucho más, pero no sabemos todavía si esto va a ser la promesa que estamos todos pensando. Hay que esperar un poco. Javier, ¿tú has visto alguna herramienta, algún ejemplo de algo que creas que se pueda aplicar de la inteligencia artificial en los servicios públicos? Porque entiendo que, evidentemente, la gestión de los datos y de la cantidad de datos que tenemos en la administración pública es algo como muy valioso, pero no sé si a nivel de la sanidad o de alguna otra administración concreta que tenga mucho sentido. Ahora te respondo, pero aprovecho y hago una alusión. Creo que por el principio de precaución, que ha guiado muchísimos sectores innovadores a lo largo de la historia, deberíamos evitar empezar por sanidad, educación y otros sectores potencialmente porque ya iremos aprendiendo, ¿no? Ya habrá la historia por delante. Entonces, aprovechando eso y respondiendo a tu pregunta, creo que
es en la optimización del tratamiento de datos. Creo que la lucha contra la corrupción, y de hecho creo que había una noticia el otro día de que ya se está utilizando por la Administración española inteligencia artificial para detectar patrones de colusión de licitaciones públicas. Bienvenido sea. Luego habrá un factor humano que diga si no detecta. Ahí, ahora. Lo interesante es lo que he dicho antes. No, pues igual, en detectar incumplimiento de regulación laboral por parte de empresas a la hora de dar de alta y de baja a trabajadores. Es decir, hay un montón de cosas en las que con datos, que muchos datos sí los tenemos disponibles ya, se podrían detectar patrones. Yo creo que eso empezaría por ahí. Yo creo que igual que con la biotecnología se le ha puesto un freno ético, creo que la inteligencia artificial debería seguir ese mismo principio, y hay muchísimo en lo que la administración pública ya podría hacer y que yo creo que también iríamos aprendiendo a cómo domarlo, y también que haya un ejercicio de comunicación pública de la que la inteligencia artificial puede utilizarse para el interés de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que el que esté acotado, el que tengamos el control no solo del funcionamiento de la tecnología, sino de en qué lo aplicamos, creo que eso es esencial. Con lo cual yo empezaría por cosas aburridas y burocráticas, pero que creo que son importantes y muy efectivas. Tomás, ¿alguna herramienta futurista diferente que pueda...? Vamos a pensar en sanidad y educación otra vez, venga, va. Bueno, esto es trampa, es que yo solo sé de verificación. No, estaba pensando en, o sea, de esto que estamos hablando, cómo aplicamos nosotros en el ámbito de la verificación y que tenga que ver con la legislación. ¿Me dejas usar el móvil? Por supuesto. Vale. Mira, le voy a preguntar una cosa de la que hemos estado hablando, que es, vale, con todo esto de fake news y desinformación, ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial, le estoy preguntando a mi chat, Vale. no ChatGPT, le voy a preguntar, ¿qué papel puede usar la inteligencia artificial para combatir estos fenómenos, los de la desinformación y las fake news, al mismo tiempo que facilitamos la comprensión del proceso legislativo a la ciudadanía? Esa es la pregunta que le envié yo por email. Bueno, vale. Respuesta. La inteligencia artificial puede desempeñar un papel crucial para combatir las fake news y la desinformación, así como para facilitar la comprensión del proceso legislativo por parte de la ciudadanía. Vale. Pues muy bien, me queda igual. Bueno, esto es una IA de propósito general, claro. Aquí, vale, ¿de qué va? Pues fenomenal. Voy a hablar de un tema para ver cómo nos ha evolucionado a nosotros desde que empezamos Neutral. Si hago una referencia a un tema del que casi no se habla en la política española, que es Venezuela, ¿os acordáis? En 2013 salió una portada, en un periódico sobre todo, pero en alguno más, de Hugo Chávez en el hospital, ¿vale? La hicieron desaparecer en media hora. Vale, eso puede ser un error, una falta de verificación, de comprobación del proceso periodístico. Pero hoy ya no estamos ahí. Es que en realidad no estamos ahí. Los periódicos no están ahí. Manu hacía referencia hace un momento, ¿no? Que están en la pelea del SEO, en la pelea del Discover, todo eso. ¿Dónde estamos hoy? Yo no voy a hablar de lo que hablamos algunas veces en Neutral, que es el chat de los cuñados o el phishing que le llega a mi madre. Voy a hablar de una pregunta que me ha mandado mi sobrino de 14 años hace una semana, sobre un tema de actualidad. En realidad hacía referencia a un youtuber que no está ni entre los 50 primeros en España sobre un tema de actualidad y donde da por supuesta una información que todos los chavales de su edad están dando por buena. Entonces, ese tipo tiene 6, 7 veces la audiencia o los suscriptores que tienen todos los periódicos juntos en España. Pero ¿cómo no va a ser influyente? Entonces, claro que están, sobre temas de actualidad están metiendo información. Además era sobre un tema legislativo. Tú antes has dicho, que no lo sabíamos, que has vivido en Estados Unidos, ¿no? Y sabes mucho de Estados Unidos. Hay gente que igual no lo sabe, ¿verdad? Yo sé. Que es lo que cuentas siempre. Tú sabes que en Nueva York hay una legislación de la ciudad de Nueva York que permite a los restaurantes chinos vender carne de perro. ¿Lo sabías? La verdad que no. Y que el Estado de Georgia ha regulado un tema de mascarillas
contra la población musulmana? ¿A que Tampoco no lo lo sabías? sabía. Porque no existe. Porque no existe. Sin embargo, eso es una información que ha corrido sobre legislación en el último año y en distintos países. O que Japón, por ejemplo, a todos los ciudadanos musulmanes o que a los musulmanes les impide la obtención de la ciudadanía o de la residencia definitiva, pues también ha corrido y es mentira. O que hay una regulación que ha impulsado Indonesia, ojo, Indonesia, recomendando que los musulmanes coman cerdo, pues también es mentira, pero sale habitualmente. Eso, muchas de las agencias de verificación en todo el mundo se enfrentan a eso. Lo que quiero decir es que a lo que nos enfrentábamos hace 10 años no tiene nada que ver con lo de ahora y claro que impacta en este. Además ataca una debilidad. La debilidad es que nadie de aquí, bueno, igual aquí sí, porque hay mucho friki, se levanta por la mañana a ver qué ha aprobado el BOE. Bueno, excepto los nombramientos, ¿vale? Nadie se levanta por la mañana. Un momento. ¿Quién de aquí se levanta por la mañana y ve el BOE? Ojo, ¿eh? Vale. Frikis for the win. Vale. Menos del 3%. Pero es una debilidad. No nos levantamos con el interés de, venga, a ver cómo me afecta la legislación, voy a verlo. Y en esa debilidad, todo el mundo que tiene interés en debilitar la democracia, que ya lo decimos, los estados, la economía, también las empresas, atacan por ahí y se inventan bulos que son muy fáciles de correr, que no son exclusivos de España, que saltan de un sitio a otro y que son muy evidentes. No sé si te he respondido. Por las veces que me has rajado, ese te lo mereces, te has pasado. La otra pregunta que os quería hacer, empiezo por Dinerea, que es uno de los mayores miedos es los sesgos que puede tener la inteligencia artificial, ya lo hemos comentado en las mesas anteriores, pero por poner un poco el finiquito, ¿cómo manejamos ese equilibrio? Porque va a ser una de las patas más difíciles de la implementación de la IA. Sí, sobre todo si pensamos en los modelos generativos, que al final se nutren de muchísimos documentos y hablábamos de que es muy difícil también como controlar, o sea, los propios datos tienen sesgos, ¿no? Y si estamos hablando de documentos a nivel de millones y millones, es todavía más difícil saber, ¿no?, con qué datos se entrena el modelo y sobre todo en cuáles el modelo selecciona, ¿no?, para elaborar, por ejemplo, una respuesta. Se están haciendo mejoras en esa línea. Yo sí que creo que hay una línea, ¿no?, línea científica, alrededor de todo esto se llama la explicabilidad, ¿no?, el AI explainability, donde ahí sí que están haciendo avances, pero claro, se necesita tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de que son estructuras de código muy nuevas, son modelos, como os decía, de gran tamaño. Tenéis que imaginar toda esta sala, ¿no?, llena de clústeres ahí de ordenadores y todavía igual necesitaríamos más, ¿no?, para alojar pues, un GPT, por ejemplo, como los que estamos usando a nivel de chat. Entonces, claro, el entender qué aspectos, ¿no?, se levantan en ese cerebro, ¿no?, de la máquina para responder ante ciertas cuestiones y cómo va variando a la hora de que existe una conversación con el usuario y demás, es difícil. Lo que sí que se está mejorando es en esa trazabilidad, que eso yo creo que llegará, tendremos un momento en el que tendremos más información alrededor de esto, pero todavía no estamos ahí. Y ahora sí que se está facilitando un poquito más el que directamente el modelo sea capaz de darnos referencias. Creo que eso es muy positivo, ¿no? Lo estáis viendo si habéis interactuado con Copilot, GPT o lo que sea que utilicéis cada uno, cada vez más es más habitual que te aparezca algún tipo de referencia en la respuesta, ¿no? Cierto, es verdad. Eso también está fomentando que cada vez más todos estos casos de los que hablábamos, ¿no?, de ayuda a la recuperación de información, a esa trazabilidad, a esa transparencia, vayan a ser más sencillos de llevar a cabo, porque ahí la validación la vamos a hacer nosotros como humanos. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a terminar sucediendo? Que nosotros haremos seguramente más esa curación de contenido filtrado de lo que ha dicho, ¿no?, o nos ha sugerido la inteligencia artificial. La otra parte, que quizá es más difícil de pensar si pensamos en modelos que van a impactar a nivel global, como lo ha hecho un ChatGPT, ¿no?, es el quién decide, ¿no?, y el cómo digamos, y yo creo que eso es regulación. Quiero decir que ahí no va a quedar otra que tener mecanismos que aboguen por, oye, tener cierta transparencia, cierta regulación de estos sistemas. Ahí entra el AI Act, las regulaciones equivalentes que hagan en Estados Unidos y demás.
Y creo que ahí no hay, o al menos yo no veo otra forma de que eso se sintetice, ¿no? De todas formas, sí que me gusta en ese tipo de preguntas que pongamos en valor, entre comillas, ¿no? Porque obviamente aquí hay mucho trabajo de mucha gente en todos estos modelos de inteligencia artificial, pero a mí una cosa que me sorprende para bien de todo este debate, ¿no? De sesgos y demás es que ante todas las ocasiones, ¿no? En las que se ha utilizado ese tipo de sistemas, sobre todo si pensamos en ChatGPT, que igual es el más famoso, ha habido pocos casos que se hayan viralizado por mal uso. Y eso sí que me parece que a nivel técnico, esa curación que tengan interna, no sé cómo será, a nivel de ciberseguridad, a nivel de curación de contenidos, creo que sí que hay que ponerla en valor y que algún día espero que todos esos equipos lo cuenten, ¿no? El cómo lo están llevando a cabo, porque hay claramente, con la capacidad de poco filtro, ¿no? Que puede tener un sistema de inteligencia artificial, algo se está haciendo por detrás para que con toda la cantidad de interacciones que tienen a nivel Es verdad que se ha diario, solucionado siempre muy rápido, ¿no? claro, en el momento en el que se ha visto algo hay como una especie de protocolo, ¿no? Para que eso no escale. Y creo que se necesitaría saber más de esa parte para poder, ¿no? Que compense la otra. Yo creo que la cuestión, y ya por terminar, esto es un verdadero falso también, o más bien un optimista pesimista, porque, claro, no es lo mismo que la líe una empresa privada con su ChatGPT que la líe la administración pública, ¿no? Entonces, pensando en eso y en la conversación que hemos tenido, ¿sois optimistas o sois pesimistas con la implementación de la inteligencia artificial en los próximos 10 años? Optimistas arriba. ¡Hombre, muy bien! ¡Un aplauso! A mí me ha sorprendido, sinceramente. Pues nada, muchas gracias a todos. Yo creo que ya más o menos íbamos justos, ¿no? ¿Vale? Pues gracias. Un aplauso para los ponentes, por favor. Y yo me quedo aquí porque soy un pesado y voy a invitar a la mesa también ahora a Tess Sidi, Tony Roldán y Javier Torres, por favor. Lo mejor posible. Bueno, pues Tess Sidi, a mi izquierda, ingeniera informática, diputada del Grupo Parlamentario de Sumar. Javier Torres, secretario general de la Agencia Española de Supervisión de la IA, AESIA. Yo creo que AESIA tiene mucho más sentido, AESIA, ¿no? O sea, sí, vamos. tiene. Y Tony Roldán, economista, director del Centro para Política Económica de ESADE, ¿lo he dicho bien? Y exdiputado. Gracias a los tres por venir. Aquí las reglas son un poco diferentes. Aquí es cuando la respuesta sea demasiado institucional o política, suena el bicho. Entonces, la primera pregunta de verdadero y falso. Esta es bastante difícil, la he puesto al principio para luego ya poder aligerar la conversación. La inteligencia artificial reemplazará a gran parte de los trabajadores públicos en la próxima década. ¿Verdadero o falso? Falso de solemnidad. Falso. Es difícil, ¿eh? Falso, a ver, falso de toda falsedad. vamos a empezar por ti, Javier Torres. Primero, enhorabuena, Sí, pero desde la administración, ¿no puede pasar realmente que veamos una pérdida de funcionarios importante gracias a la inteligencia artificial? Bueno, gracias igual es la palabra, pero me habéis entendido. No, para nada, ¿qué va? Y además, a ver, yo soy muy optimista, yo ahí sí que lo siento, pero yo creo que nuestra labor es muy importante institucional de decir lo que se está haciendo y que la gente sepa lo que se está haciendo y lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, la ONU, pues hombre, ya está el ejemplo de los ODS, que es verdad que nunca nadie pensaba que se iba a legislar para la pobreza, están los ODS, están moviendo cientos de países, tenemos una regulación en la Unión Europea, que es el reglamento de IA, pero que también tenemos jurisprudencia. Donde no ha estado la regulación, han estado los jueces. Hay un corpus legal, un corpus jurídico que los jueces de la Unión Europea y los españoles protegen. Y os voy a poner dos ejemplos. Os sonará el derecho al olvido. El derecho al olvido fue una creación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El derecho al olvido lo creó un compañero mío, abogado del Estado, y nadie lo sabe. Se llama José Antonio Perales. Él lo hizo valer como cuestión prejudicial ante el TJUE y se lo compró. Es un derecho que se creó que antes no existía y ahora ya es universalmente conocido. Tampoco existía una regulación de la IA y, sin embargo, Correos Austriaco se puso a enviar publicidad política, no sé si conocéis ese caso, según un programa de inteligencia artificial que, según tu cara,
te clasificaba de si eras de izquierdas, de derecha, de partido radical. Y entonces un señor le llegó publicidad de un partido radical, fue al TJUE y el TJUE dijo que eso iba contra los principios de la Unión Europea. Y de ahí uno de los sistemas prohibidos de la Unión Europea es aquel que clasifica simplemente por tu cara, o por tu ideología, o por algo que no tiene ninguna base, pero que te clasifica, ¿no? El social scoring, que se llama. Bueno, pues yo creo que desde las instituciones se está trabajando mucho para trabajar con seguridad, que significa que se va a ir lento. Por eso has dicho 10 años, no. Quizás 20, sí. Ups. Pero en 10 años no, porque ahora mismo lo que se trata es de la confidencialidad, la seguridad de los datos, la calidad de los datos. Se está trabajando muchísimo en el programa ALIA, unos datos de calidad que eviten... Claro, si tú tienes datos falsos, las decisiones van a ser erróneas. ChatGPT en la versión 4 estará al 95% de aciertos, pero se equivoca. Encima hay un problema, el sesgo. Todo el mundo cree que lo que diga ChatGPT es verdad y es mentira. ChatGPT es una verdad estadística y si tiene datos falsos te va a dar una respuesta falsa porque estadísticamente hay datos falsos. Entonces, por eso la administración está trabajando en unos datos de calidad. Estamos trabajando también en tratar de difundir lo que es una regulación de inteligencia artificial que lo que intenta es el poner límites a cosas muy evidentes. No puede un programa de inteligencia artificial manipular cerebros de gente vulnerable. Ya está. Niños, no puede, está prohibido y yo creo que es bastante evidente. No se puede usar el social scoring porque se podría utilizar por gobiernos y ya se hizo un social scoring hace años en Alemania. Entonces, Black Mirror. Y en Black Mirror. Exactamente, sí. Sí, sí. Entonces, hay límites básicos y otro límite básico es hay que hacer las cosas bien. Y en este caso, respecto a la administración, se está trabajando en una legislación conjunta para todas las administraciones. Estoy en el Ministerio de Transformación Digital y también estoy trabajando en ello. Y lo que se trata es de hacer un trabajo bien hecho desde el principio, con confidencialidad de los datos, con datos de calidad, con herramientas que sirvan a los ciudadanos y no herramientas que no sirvan. Y va a costar. Por eso te digo, 10 años, no. Pero entonces ahí me interesa la respuesta de Tess, porque Tess, 20 años, perdemos a muchos funcionarios porque la inteligencia artificial ha aligerado muchos procesos. ¿Ese es un escenario que os imagináis también en vuestro partido? A ver, yo me gustaría primero empezar con que la inteligencia artificial ahora mismo que se habla tanto de ella no deja de ser un buzzword. ¿Y esto qué quiere decir? Y lo pasó también con el Big Data en su momento. Y todos los problemas que hemos estado planteando esta tarde y que se plantean en muchas conferencias es un problema de transformación digital, un problema de modelado de datos. De hecho, los ingenieros en Big Data tenemos esa pugna con los de la parte de la IA, de que España ahora mismo está en un proceso de modelado de datos. Tenemos demasiados datos en cajones, en papel, que no están digitalizados. Correcto. Cuando se supere esa barrera de la digitalización, de hecho hacíamos las bromas en la banca, yo hace un año era una persona más respetable como informática que como política, no sé por qué. No sé por qué. Vete preparando. Digo buenos días y la gente me insulta, pero bueno... hace un año, en el sector que yo más conozco, que es la banca, empezó a impulsar, ¿no?, a todos nuestros clientes venían y decían, quiero que utilices Big Data. Y yo le decía, pero si es un Excel. Y me decían, no, pero haz con esto Big Data. Y yo, es que esto es un Excel de capital regulatorio, no puedo hacer Big Data sin tener muchos datos, ¿no? Y al final yo me daba cuenta que le digitalizaba ese Excel y decía, mira, tienes Big Data. Y él, qué bien, tengo Big Data. Luego él se volvía a descargar ese Excel otra vez y volvíamos a la rueda otra vez. Entonces, si eso pasa en sectores como las telco, como la banca, imagínate en la administración pública. Yo creo que nuestro reto ahora mismo es de modelado de datos, de garantía de que todos esos datos estén en base de datos correctas, en base de datos de consulta, incluso anonimizada pública. Que se va a dar ese escenario, yo daría unos años más de 20, porque pensemos también que el gran trabajo de marketing que ha hecho OpenAI o todas estas empresas es crearte en tu imaginario que un modelo de inteligencia artificial lo puede tener cualquiera. Y eso no lo puede tener cualquiera. La capacidad de cómputo, el acceso al agua, incluso las granjas de data centers, su mantenimiento. Entonces, nosotros pensamos que por tener ChatGPT en móvil es fácil hacer cualquier modelo. Y la realidad es que el entrenamiento de un modelo necesita muchísimos datos y que, como los ingenieros de datos hagan huelga, los data scientists no pueden hacer el modelo de datos. Entonces, es importante trasladar eso continuamente a lo público y luego
La inteligencia artificial busca eliminar los mandos intermedios, que son los que controlan la calidad, que son los que controlan los riesgos laborales. Vamos a tener mucho CEO y mucha gente esclava, digamos, o trabajadora, ¿no?, de base, y la inteligencia artificial busca cargar esos mandos intermedios. Entonces hay que poner foco para qué queremos la inteligencia artificial antes de intentar implementarla, que veo mucha gente muy obsesa de poner chatbots en la administración pública. Y digo, ojo, cuidado, que si no se lo has explicado al funcionario y al usuario final, que es el cliente, o en este caso el ciudadano, esa brecha se puede magnificar y ser peor. Igual algunos acaba creyendo que está hablando con una persona de verdad también, porque ahora hablan y te lo crees. Por eso. Me parece guay el desafío para Toni, perdón por esto, pero ha dicho 10 años, ella ha dicho más de 20, bueno, tú has dicho, perdón, casi más de 20 y tú más de 30, pero aún así estamos pensando en que hay una parte del funcionario que desaparece porque la inteligencia Quieres artificial. cargarte a los funcionarios como sea. Sí, claro. Pobres funcionarios. No, déjame hacer una reflexión, porque en realidad yo lo que quería era llevarle la contraria a José María Lasalle, que es lo que me apetece, porque llevo nervioso ahí. Yo sigo con lo del serie Star, me ha dejado como la cabeza, he dicho, ostras, es Yo verdad. todavía no he conseguido, pero no, sobre la cuestión de la redundancia en el sector público, o sea, hay una pregunta previa, yo creo, que es que los economistas usamos para hablar de los avances tecnológicos, que es, hay unas tecnologías que son complementarias y otras que son sustitutivas, ¿no? Y así es como hay que pensar sobre los efectos en la desigualdad, el impacto catastrófico en la clase media que pueden tener estas. O sea, lo que hemos visto en las últimas décadas en los procesos de automatización ha sido normalmente un premio por la vía de la computación y por la vía de la programación a las high skills, ¿no? A los que tenían mejor educación. Ha habido una carrera de skills y un aumento de desigualdades como consecuencia de la inteligencia artificial o de la previa a las primeras, la expansión de la computación en general, etc., ¿no? O sea, estos ordenadores eran complementos a las skills altas, digamos, ¿no? Entonces, en el camino ha habido también sustitución, ¿eh? La robotización de los procesos más rutinarios y manuales han eliminado muchos trabajadores de en medio y ha generado esto que le llamaban el hollowing middle, ¿no? O polarización del empleo, en el que tenías a gente haciendo servicios muy protegida, masajistas, peluqueros, y a gente en el top de la distribución de ganancias que estaba también muy protegida porque la IA o las tecnologías no le afectaban. Ahora esto cambia de manera fundamental precisamente por cómo son estas tecnologías. Antes las tecnologías que teníamos eran programas que tú decías, haz esto, coge un robot y gira la tuerca y entonces y estás programando, estás diciéndole lo que tiene que hacer. Ahora estas tecnologías, los Machine Learning Technologies, los modelos largos de lenguaje, grandes de lenguaje, lo que hacen es que por la observación y por modelos probabilísticos aprenden, tienen un conocimiento tácito, contextual, que hace que muchas habilidades que antes los que estaban arriba en la distribución se puedan reproducir. Antes un abogado de alto standing era imposible pensar que iba a ser sustituido o parcialmente sustituido, o un manager o personas, o un diseñador. Y esto, entonces, para mí, pensar sobre la desigualdad y la inteligencia artificial es importante pensar de esta manera, ¿no? Y me parece que estas tecnologías ahora lo que están haciendo es precisamente reducir las potenciales desigualdades, ¿no? O sea, tú tienes un montón de experimentos que muestran que en diferentes tareas, por ejemplo, en escribir emails, en tareas que son de oficina habituales, en programación, los que estaban abajo en el performance de esas tareas mejoran más que los que estaban arriba. Por tanto, puede ser que vayamos a un mundo en el que se compriman las skills y la productividad y, por tanto, a un mundo en el que estas tecnologías permitan reducir las desigualdades, ¿no? También penalizan a gente que ganaba mucho dinero. Por tanto, vamos a ver cómo es el mundo en el futuro, ¿no? Y eso aplica también al sector público. La idea es que estas Yo con lo tecnologías... que desigualen en los salarios no sé si soy tan optimista, pero bueno. No, pero yo creo que pueden servir para liberar espacio para que se dediquen a otras tareas que antes no se dedicaban, ¿no? Entonces, no tanto eliminar trabajos, sino complementarlos, funcionar como copiloto y permitir que pues, se dediquen a cosas más productivas. Entonces, yo te quería preguntar a ti por cómo podemos conseguir que los gobiernos adapten la inteligencia artificial, la implementen, sobre todo desde el punto de vista generacional, porque evidentemente en tu caso, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, te comparas con muchos de tus compañeros y seguro que eres dentro de la horquilla más baja de edad. ¿Crees que es necesario un cambio generacional para que de verdad se implementen bien los cambios o no es necesario? Yo por un lado... Yo pienso que sí.
Yo creo que es fundamental, mira, y además yo vengo del sector de la ingeniería del software, que se lleva mucho las metodologías Agile y la multidisciplinaridad dentro de los proyectos, ¿no? Otra cosa es que el cliente luego se apunte o no. Pero es verdad que esa visión se necesita a nivel legislativo. Entonces, tú para legislar sobre inteligencia artificial o incluso adoptar la parte... A mí me ha pasado a veces que teníamos que votar online y luego no era responsive la página. Y digo, si es que el reto que sea responsive la propia aplicación antes de poder incluso, digamos, que se adapte, ¿no?, a la pantalla. Yo creo que eso ya tenemos un Ministerio de Transformación Digital, es decir, España se lo está tomando en serio. De hecho, el propio presidente del Gobierno lo menciona mucho y hablan mucho de inteligencia artificial y transformación digital. De hecho, la agencia es bastante pionera dentro de la Unión Europea, entonces tenemos ahora mismo la capacidad de España de ser un país ejemplo a seguir por parte del resto, como un prototipo dentro de la propia Unión Europea de metodologías a seguir. Pero efectivamente se necesita sobre todo multidisciplinaridad. ¿Y eso qué quiere decir? Academia, organizaciones de sociedad civil que se dedican a derechos digitales y tienen bastante expertise en esto y vienen a nosotras y nosotros con propuestas muchas veces súper bien trabajadas o que han estado batallando contra los lobbies en la propia Unión Europea. Y luego no ser tampoco naif. Efectivamente, el sector privado tiene mucho conocimiento que podemos atraer, ¿no? Y para mí es muy importante una línea de financiación y multidisciplinaridad. Si no tienes una línea de financiación fija para la transformación digital a la que puedan acceder comunidades de informáticos o comunidades digitales que puedan desarrollarte incluso soluciones. Por ejemplo, nosotros en el máster, seguro que os acordáis que nos ponían problemas de mejora el algoritmo de Zara o mejora el algoritmo de reparto de las bicis. ¿Por qué no la administración pública puede hacer eso mismo, ¿no? Atraer a través de líneas de financiación a comunidades digitales que resuelvan problemas para la ciudadanía, teniendo en cuenta el retorno a la sociedad, que eso es muy importante en cualquier política pública. Y luego, que las pymes también puedan acceder a esto. Entonces, si tienes ese campus experimental que alguien lo ha comentado antes, donde todo el mundo tenga una garantía de respaldo presupuestario para probar modelos, para opinar, para traerte, y la parte humanista, ya no se va a ver ciencias y letras, de eso se ha acabado, absolutamente se ha acabado, y yo creo que eso también es muy importante, un reenfoque educativo en ese aspecto, y lo dejo aquí. ¿Cómo podemos imaginarnos ese trabajo de implementación de la IA en AESIA, por ejemplo? O sea, el hecho de la multidisciplinariedad, porque, a ver, entiendo que tu nombramiento ha sido bastante nuevo, ¿no? Pero no sé cómo imaginas un futuro en el que empezamos a implementar qué tipo de designaciones, qué tipo de estrategias. A ver, yo he estado en ADIF 5 años, desde el 2019. Yo he estado en las estrategias de IA de ADIF. He estado con Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, he estado en Dirección General de Función Pública, que también tiene una subdirección de gobernanza del dato. O sea, yo ya llevo con la IA años. Y yo creo que la gente no quiere participar en los procesos, la gente quiere que si le pides algo se lo resuelvas en poco tiempo. La gente quiere que si se cae en un metro o si se cae en una escalera de una estación, pida una indemnización y no tarde 6 meses, sino 15 días en recibir el dinero. Yo creo que es eso, que quiere eficiencia, no quiere participar en esa eficiencia. Y nosotros llevamos mucho tiempo pensando en eficiencia de procesos, en diagramas de flujo, con cuellos de botella y cómo meter automatización de procesos e IA generativa para poder resolver en un expediente electrónico que tiene muchísimos derechos los ciudadanos frente a la administración y los ejercitan y ponen recursos y hay que resolverlos también. Cómo establecer un proceso absolutamente automatizado por IA para poder, una señora que se cae en la estación de Sants en Barcelona, que ponga un recurso en un expediente electrónico y a las 6 horas, si puede ser, tenga una resolución administrativa. Pues te digo que es imposible, porque hay unas garantías, unos informes técnicos que hay que emitir, hay que dar plazos a unos, a otros. Por lo tanto, sí que hemos estado trabajando en acortar plazos, que yo creo que se puede resolver un expediente administrativo complejo, con prueba, alegaciones y tal. En un mes se podría fácilmente, pero luego también tienes el recurso y luego tienes la jurisdicción. Es decir, estás hablando de un concepto de administración muy genérico, muy sencillo, donde en realidad participa mucha gente, ¿vale? No solo a nivel administrativo, sino a nivel jurisdiccional, que a su vez tiene sus propios problemas y donde ya sabemos desde la ESIA que sus sistemas de IA no van a ser supervisados por nosotros. Con lo cual, en España tenemos una riqueza, que es una pluralidad autonómica y una pluralidad de entes administrativos que hace muy complejo el poder introducir una IA
realmente eficiente a todos los niveles. Y te digo, a nivel de órgano administrativo, nivel resolutor de recursos, órgano jurisdiccional, pero también un ente local que tenga que resolver una petición de un ciudadano. Entonces estamos luchando, incluso fijaros, una tontería os parecerá, pero no sabéis el problema que supone que se lean los sistemas entre sí. Entonces en ADIF, por ejemplo, tenemos que en un expediente de contratación usábamos SAP, yo usaba un repositorio de documentación que se llama UseData, a su vez la sede electrónica utiliza otro programa. Claro, esto viene de hace tiempo, antes la IA no existía como concepto. Entonces cada programa es distinto y cada programa pertenece a un proveedor y el proveedor no quiere que otro le lea porque es suyo. Entonces ya no partes del problema de que la administración quiera que quiere, porque además, perdona que meta varias cosas que habéis dicho, yo no creo que perjudique a los de nivel medio, va a perjudicar a los de nivel más bajo, porque pues ya ha pasado, las notificaciones electrónicas que se hacen ahora mismo, antes había una ordenanza que te llevaba, me traía a mí a la abogacía del Estado desde la audiencia provincial, me traía las notificaciones, ese señor ya no sirve porque yo ya las recibo electrónicamente. Hay muchísimo trabajo que se ha eliminado, se ha digitalizado y está afectando, al final la administración nunca va a dejar que resuelva una máquina. Es bastante evidente. Si yo estoy afectando o perjudicando a los derechos de un ciudadano, ese ciudadano tiene derecho a que resuelva un humano, ya que no le valore o no le juzgue una máquina. Es un derecho, la Unión Europea lo ha establecido así, cuando afecta a derechos, cuando puede perjudicar derechos, son sistemas prohibidos, cuando perjudica, perdonad, cuando puede perjudicar, está sometido a unos niveles de control muy grandes, se llaman de alto riesgo, y se tienen que evaluar, se tienen que supervisar, además si hay modificaciones se considera que es un nuevo sistema, y la IA aprende de sí misma, es que cambia por sí misma. No sé si sabéis que ahora mismo hay un caso muy curioso en Estados Unidos donde un juez tiene que enjuiciar a TikTok porque el algoritmo de TikTok de ella hizo que se matara una niña. No sé si conocéis el caso. Le propuso un challenge a una niña de 10 años que era que se ahogara y que soltara al final. La niña se mató. Entonces ahora un juez americano, no hay regulación, y es cierto, no quieren que haya regulación en Estados Unidos, pero los jueces van a resolver, porque lo que es injusto es injusto. Y el derecho a la indemnización la tienes. Pues ahora va a decidir quién tiene la responsabilidad y qué tipo de responsabilidad. Si el que programó la IA sin establecer límites para niños de 10 años o para niños de 14 años, o el dueño de la máquina que no le ha puesto límites. Bueno, pues esas cuestiones se plantean y se van a plantear y va a evolucionar. Y desde luego en la administración lo que sí que tenemos claro es que adelantar hay que adelantar. Esto es una oportunidad, es un reto impresionante, no solo la ESIA. Yo hablo con muchos organismos, todos están metidos en IA y yo les freno, yo les digo, esperar, hombre, porque claro, la confidencialidad de los datos, no puede ChatGPT leer los datos de la administración, son confidenciales. Bueno, claro, eso es... Claro, es que ahora lo veis muy evidente, pero ¿por qué no metes cosas rápidas? Pues porque a lo mejor hay que establecer, primero que se lean las máquinas entre ellas y que se entiendan. Armonizarlo. Y una vez que se entiendan y que se lean todos los datos, establecer un procedimiento que pueda decidir y pueda ayudar. O sea, no me quiero enrollar mucho más, pero es complicado. Entonces, yo creo que se está haciendo bien, es un reto tremendo que tenemos, que sepáis que ha venido para quedarse y va a ayudar mucho. Y una cosa, el miedo que he visto por aquí a algunos trabajadores, no, es que esto nos va a quitar trabajo. A ver, los herreros, yo entiendo que los herreros cuando ponían a los caballos, todo, pues en el siglo XIX trabajarían mucho y de repente llegó una cosa que se llamó coche y no había caballos. O sea, a lo mejor aquí en España había 10.000 caballos, 15.000, ¿no?, para transportarse. Y había muchos herreros y de repente el herrero dijo, pues me voy a mi casa, porque ahora hay un coche que ya no necesita nada de lo que yo hago. Pero se crearon muchas otras profesiones, muchos otros puestos de trabajo. Entonces, por favor, no penséis en me voy a quedar sin trabajo, no. Es que dentro de 10 años tu trabajo no va a tener nada que ver con lo que hace. Entonces, abrir vuestra mente. Esto ha venido para quedarse, es nuevo, pero hay que verlo con otra perspectiva. ¿Que se van a perder puestos de trabajo? Bueno, pero se van a crear más. Quiero pasarle la palabra a Toni porque yo no creo que estés muy de acuerdo, No, ¿no? sí, o sea... yo quería comentar sobre las aplicaciones en el sector público y tal, que me parece, desde luego, como nosotros tenemos un think tank que se dedica al análisis de políticas públicas, intentamos usar datos y usamos regresiones y econometría para intentar evaluar políticas y para nosotros esto es una revolución gigantesca, ¿no? Pero hay un paso previo que estabais mencionando los dos, que es la fragmentación de datos y la falta de disponibilidad de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos un reto gigantesco en el mercado laboral español, por las razones que todo el mundo conoce. Tenemos unos datos que están en el SEPE, que nos dicen cómo está
de formados están los trabajadores. Tenemos una oferta laboral, por otra parte, de formación que va por otra parte, que cada comunidad autónoma ofrece, que tienen unas ofertas los sindicatos, etc. Tienes unas necesidades por el lado de la demanda de trabajo de las empresas que pues, están colgadas en LinkedIn o en donde sea, o también por parte del sector público. Si tú tuvieras la capacidad, como se hace en otros países, de tener de manera anónima, integrar, y hay unos procesos muy avanzados en los países del norte de Europa, en UK, etcétera, donde puedes facilitar eso. Imaginaros toda esa información que te pudiera decir en el momento instantáneo, geolocalizado, decirte, oye, mira, hay una oferta laboral que machea, por lo que veo, como inteligencia artificial generativa, machea con tus skills, y que además está cerca, y que además probablemente si haces esta formación tan buena que me aparece aquí, que además está cerca de tu casa, puedes conseguir un empleo, ¿no? Eso, claro, lo que llamamos asimetrías de información en la economía es importantísimo, y es un servicio del sector público, imagínate qué cambio, ¿no? Ahora, estaba leyendo antes de venir sobre otro ejemplo muy interesante desde el ámbito sanitario, ¿no? Que es la detección temprana, por ejemplo. Si tú de pronto tienes integrados todos los datos de hospitales de España y tienes un sistema que traquea las incidencias de una enfermedad o de lo que... Y de pronto la IA identifica que hay un pattern en el que de pronto, ostras, se está acelerando muy rápidamente la cantidad de infecciones asociadas a esto. Tú puedes prevenir desde el sector público una pandemia y reaccionar 3 semanas antes y cambiar radicalmente la incidencia de esa pandemia, ¿no? Nosotros en SADECPOL hemos desarrollado un algoritmo que tampoco es muy sofisticado, pero la gente se piensa que es una locura de inteligencia artificial, que lo hicimos hace 2 años. Ahora ya el gobierno ha desarrollado una cosa parecida, en el cual webscrapeábamos todas las licitaciones y subvenciones en tiempo real de los diferentes niveles administrativos, ¿no? De comunidades autónomas, empresas públicas, y podíamos saber dónde estaban yendo los fondos europeos asociados a Next Generation EU, ¿no? Y eso lo veíamos en tiempo real. Decíamos, bueno, ¿y a qué tipo de sectores? ¿Y cómo se está gastando ese dinero? ¿Es más bien en infraestructuras físicas, como ADIF, o en infraestructuras más bien humanas? O sea, para el análisis de políticas públicas, de pronto estamos hablando sobre cosas concretas de verdad. Oiga, entonces, eso permite también hacer muchísima más rendición de cuentas a los gobiernos. De pronto tienes una información que es, y además muy rápida, que te permite responder, ¿no? Por tanto, hay unas oportunidades gigantescas en el sector público para mejorar la gobernanza pública, ¿no? Me gustaría mucho que hubiera una herramienta que me dijera qué pisos me puedo permitir cerca de mí, dentro de la M30. Sí. Probablemente ninguno. Esa no la necesitas. Nos quedamos sin tiempo y solo necesito hacer un verdadero y falso para terminar. Esto no va a haber un porqué, o sea, simplemente es verdadero o falso, que es la transparencia de la inteligencia artificial en el sector público es más importante que la eficiencia de los procesos públicos. La transparencia es más importante que acelerar los procesos. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Creo que sí. Yo verdadero, pero mi lado techie te diría que no. No, hay que probar, yo hay que probar porque... Bueno, eso eso lo podemos debatir después, pero bueno, muchas gracias a los ponentes. Oye, no sé si he hablado muy rápido. Yo lo de la fundación, yo me bajo, ¿verdad? Vale. No te bajes, quédate. No, hombre, no, igual. No, quédate, me das compañía. Venga, vale, te hago compañía. Es que si no me siento aquí un poco solo. Joder, la foto es criminal, ¿eh? Os voy a matar. Iba a decir una palabrota, pero de verdad... Bueno, me vais a permitir que me salte el guión que me han dado tengo que ser el más institucional. No voy con corbata hoy porque me tocaba ser institucional, pero es que ha tocado venir hoy con corbata. Y la verdad que me pasaba como lo que decía Tony Roldán, que estaban aquí hablando y unos buenos amigos, y decía, ay, yo quiero decir esto, ay, yo quiero decir lo otro. Y luego me he acordado que yo hablaba al final. Entonces digo, pues ahora lo voy a decir. Ana, Edu, Borja, todo el equipo de Harmon, todo el equipo de Neutral, gracias por venir a esta casa, por tenernos como socios. Esta es la única parte institucional que voy a hacer.
Y luego me llegaban unas reflexiones y voy a hacer como 3 pinceladas. Vaya por delante, porque al final uno también cuenta su vida personal, vaya por delante que no soy ejemplo de nada, ¿vale? Pero al final uno es lo que vive y entonces en vez de hacer una conversación de cuñado de me han dicho a alguien que tal, no sé cuánto, o no tengo el ChatGPT o el que tú utilizas para hacer un podcast con todos los documentos, y entonces con lo cual ahí no me he dado tiempo. Sí que quería dejar 3 pinceladas que me han dejado un poco flaseado. Una, había hablando precisamente de las 2 cosas, de inteligencia artificial y democracia. Lo comprobaba ahora, en noviembre de 2014, hace 10 años, yo era diputado con Edu, con Nacho Uriarte, que también está por aquí, que coincidíamos en el Congreso de los Diputados. En ese momento sale el escándalo Monago. Ana se acuerda mucho porque lo trató mucho en televisión. Y en ese momento que uno era diputado y de pronto decía, wow, qué hostia, esto es la hostia, perdonadme la expresión, uno es diputado, ¿no? Y de pronto lo ves es que eras un apestado. Y una noche viendo un programa en La Sexta, en el debate de Monago, que nos ponían a los diputados y a las diputadas como lo peor de la historia, si lo decías antes, bienvenida, vas a vivirlo, que Tony también lo decía, yo no te puedo contar. Pues sí. Ignatieff lo decía también en el libro de Fuego y Cenizas, habla, dice, hoy era un señor muy reputado en el ámbito de los derechos humanos, entré en política y era el mayor criminal de la historia, ¿no? Bueno, les contaba esto porque me acuerdo que viendo ese programa yo al final acabé muy mal, me puse delante de mi ordenador, yo tenía un blog que tenía al día aproximadamente 7 o 8 seguidores. Oye, pero eran mis 7 o 8 seguidores. Y entonces pues decía, oye, pues mira qué tal. Y me cabré muchísimo y entonces publiqué toda mi agenda pública, mi nómina, mis viajes y lo publiqué todo. Y a las 4 de la mañana me acosté a dormir porque dije, no, estas cosas en caliente no se pueden hacer porque si le doy publicar esto va a generar una marea. Entonces me acosté a dormir. Y a las 8 de la mañana que no pude dormir dije, lo publico. Ese día mis visitas pasaron de 8, que era lo normal, a 974 visitas. Al día siguiente recibí una llamada de un secretario general de un grupo parlamentario, que no era Edu Madina en ese momento, pegándome un paquete de la hostia, diciéndome que esto no se podía hacer, que había que hacerlo de otra manera y tal y cuanto. Entonces, en ese recuerdo que un día se lo comenté a Borja, esto es la primera vez que lo cuento, vaya por delante, que muy poca gente no lo sabe y ustedes por favor no lo cuenten por ahí. Pero me ayudaba a pensar de que esto hablamos del año 2014, hace 10 años, y en mi blog publiqué todo aquello. Publiqué mis viajes, lo que cobraba, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un momento de transparencia. Entonces empezamos a hablar de la transparencia, de lo que era, luego empezamos a hablar de la trazabilidad de la toma de decisiones, quién las toma, por qué se toman, cómo se toman, que un poco también con Javier, que está por aquí, y con Political Watch trabajamos mucho y le ayudamos, y nunca me dieron un premio de transparencia, con lo cual siempre se lo tengo en cuenta. Y en los segundo, 2 años consecutivos, segundo. Entonces esta no te la perdonaré nunca. Y entonces, claro, era el momento de que no teníamos esas herramientas que teníamos hoy. Ana preguntaba si hubieras tenido a Edu de inteligencia artificial en su momento, ¿qué hubiera hecho? Y esto me recordaba una reunión con José Andrés Torres Mora, un diputado, buen amigo también de alguna gente de aquí, que de pronto un día me llama, vente que tenemos una reunión con la Agencia de Derechos Culturales, de Propiedad Intelectual de Francia, que es un monstruo. Allí habían 6 abogados. A mí me dio un folio y me dijo, ala, léete esto y vente a la reunión. Y allí nos sentamos con aquello. Y allí comprendí que efectivamente si los diputados y las diputadas no tenemos información, no tenemos la capacidad de tener esa información, pues ostras, nos centramos con estos. Imagínense una gran multinacional, cuando te sientas con estos, dices, vale. Luego existen los lobbies, que es algo también que Ana ha trabajado mucho, y dices, wow, esto sí que es un problema, ¿no? Por lo tanto, claro, la democracia necesita también de todos estos instrumentos. He trabajado muchos años también en la administración pública. Me resultaba muy curioso, que antes creo que Tony lo comentaba, del tema de los datos, cuando se produjo, si recuerdan, el caso de ébola que se hizo en Sierra Leona. En Naciones Unidas luego hizo un estudio sobre cómo se iba moviendo, pero había un estudio muy interesante de BBVA que hacía un análisis de cómo los capitales salían de la zona en el momento de la pandemia, de lo que no llegó a ser una pandemia o que se coloca en pandemia. Y se veía efectivamente los datos. Entonces decíamos, oye, es que los datos están. Y lo que se trata es de cómo conectamos esos datos, cómo unimos y cómo luego el tema de la Agenda 20 lo terminamos. Borja está haciendo su papel de regidor, muy bien.
Concluyo con una idea simplemente, con dos ideas. Nosotros durante un año aquí en la casa hemos trabajado en un lavatorio de ideas, donde Edu ha participado, José María Lasalle, Ignacio, alguna gente más, para saber cómo la inteligencia humana, artificial y colectiva puede ayudarnos a identificar los temas de nuestro tiempo. Durante un año, 70 expertos hemos estado trabajando en eso en actividades cerradas y abiertas. De ahí sacamos un libro, cuña publicitaria, esta no me la cobres. Sacamos un libro que se llama, el reto humano, el dilema entre las alucinaciones artificiales y el imaginario colectivo. Y ahí es donde nos movemos. De ahí se ha hecho una exposición que les invito a ver en algún otro momento para hablar del concepto de inteligencia humana, artificial y colectiva. Dos cuestiones, y con esto ya Borja sé que termino. Los sesgos. Hemos hablado aquí de los sesgos. Claro, hay sesgos económicos, hay sesgos de lenguaje. Hace unos meses tuvimos aquí una actividad sobre propiedad intelectual y inteligencia artificial. El 97% de la IA que se está produciendo, y ahí me tienes que corregir tú, se está haciendo en inglés. Solamente hay un 3% que se está haciendo en castellano. Con lo cual tenemos un problema grave, aunque tenemos una oportunidad. Esa sería la parte más pesimista. Segunda de las cuestiones, concepto de inteligencia. Hemos ido al diccionario. Las 5 acepciones que tiene el diccionario puede ser una inteligencia artificial, puede ser una inteligencia humana y puede ser una inteligencia colectiva. Desde mi punto de vista hay una cosa que la inteligencia artificial no puede tener y es experiencia. Porque la experiencia es algo más que la suma de cosas. Pero además también los sesgos de esa inteligencia son los sesgos humanos. Por lo tanto, también depende, en buena parte, como decía Edu, de cómo nosotros somos capaces de trabajar con las máquinas. José María Lasalle lo dice, es decir, es cómo vamos a generar esa transición entre lo humano, lo personal y permítanme que introduzca esa inteligencia colectiva. Gracias y enhorabuena. Gracias.